Hola y bienvenidos a Novel Fanfiction 16 capítulo 41. Tras la serie de invenciones de Lim-Woo, el rostro de Kiana mostró una expresión de arrepentida comprensión. Así que así es, de verdad es así. Kiana le creyó completamente. Al ver la expresión de asombro en su rostro, Lim-Woo puso los ojos en blanco. La gente siempre está dispuesta a creer lo que quiere creer. A veces, ni siquiera se cree la verdad, mientras que las mentiras se aceptan con mayor facilidad. Así que secuestrar a esta chica llamada Asakura Miyuki también es para obtener poder de tu recuerdo. Buen hermano, no esperaba que fueras tan inteligente. Lim-Woo se volvió adulador y le hizo un gesto de aprobación a Kiana con el pulgar. Entonces, cooperaremos para terminar esta obra. ¿Qué debo hacer? Después de que Lim-Woo le diera sus razones, Kiana dejó de cuestionarlo. Decidió confiar en su buen hermano. Es sencillo. Aunque este guión es oscuro y trágico, en esencia sigue siendo la historia de un héroe que salva a una belleza. Los puntos clave son que Kiana salve a la belleza y que Asakura Miyuki presenta la flor de cerezo de 3 años para que encaje con el tema. Sin embargo, las historias oscuras y trágicas ya no son populares, así que podemos cambiar el estilo de interpretación. Mientras podamos engañar al guión, todo irá bien. Más tarde, iré a secuestrarla, entonces tú la rescatarás de mí y, finalmente, en agradecimiento, ella te entregará personalmente la flor de cerezo de 3 años. Es así de simple. Así pues, después de que Lim-Woo elaborara el plan, los dos se prepararon para actuar. En el instante en que Lim-Woo vio a Asakura Miyuki, supo que no era una persona común. Cada una de sus palabras y gestos, sus pequeños hábitos, todo indicaba que era una guerrera bien entrenada y muy probablemente miembro de los cazadores de llamas. Pero en ese momento, ella era simplemente una persona común y corriente con cualidades físicas y poder de combate superiores. No era rival para Lim-Woo y Kiana, esta superhumana estigmata. Así pues, secuestrarla no fue difícil para Lim-Woo. La parte más difícil de esta operación fue, en realidad, encontrar el elemento crucial, la flor de cerezo de 3 años. Una bolsita elaborada por una chica de entre 14 y 16 años con pétalos del mismo cerezo recolectados durante 3 años. Es la cristalización de las emociones más sinceras de una joven. Los productos industriales fabricados en masa y vendidos en tiendas probablemente no lograrían el mismo efecto. Así que Lim-Woo encontró directamente a una chica en una escuela cercana que tenía una bolsita de ese tipo y se la compró. De este modo, se prepararon los elementos necesarios. Lo siguiente fue secuestrar a Asakura Miyuki. Lim-Woo tenía previsto actuar al llegar a casa, pero descubrió que Asakura Miyuki no había ido directamente a casa. En cambio, dobló la esquina y se dirigió a la casa de su vecino. Eso también está bien. También está bien actuar después de que ella salga del armario. Durante este tiempo, Lim-Woo cambió su apariencia, mostrando su poder de transformación por primera vez frente a Kiana. En medio de una explosión de niebla de sangre, apareció la figura de Elysia. Luego vino el proceso habitual. Cambiar el color del cabello, usar lentes de contacto de color. Pronto, reapareció la señorita Hada descolorida, específicamente para hacer malas acciones. Una vez que el disfraz estuvo completo, Lim-Woo se encontró con que su buen hermano lo miraba con expresión de sorpresa. Lim-Woo arqueó una ceja. Buen hermano, ¿qué significa esto? Kiana dio 2 pasos rápidos hacia él, extendió las manos, le pellizcó la cara y la deformó en formas extrañas. Es tan real. El rostro de Kiana reflejaba asombro. Mu, ¿cómo hiciste eso? Lim-Woo apartó sus manos de un manotazo, se frotó la cara y luego dijo, la todopoderosa energía Honkai. ¿No es asombrosa? Utilizaste esta habilidad para suplantar la identidad del padre de Mei. Por cierto, ¿dónde está el verdadero Raiden Ryoma? Recogiendo jabón en la cárcel, las dos charlaron de forma informal, esperando a que Asakura Miyuki saliera de la casa de su vecina. Pero en ese momento, los dos que estaban hablando se detuvieron de repente. Como personas que cargaban los estigmas, sus capacidades físicas superaban con creces las de la gente común, lo que les permitía oír sonidos que las personas normales no podían detectar. Yuna, ¿qué estás haciendo? Jejeje, nadie puede salvarte, Xiaoxue. Ríndete ante mí. Gua. ¡Ayuda! Al oír esto, Kiana miró a Lim-Woo con emoción. La actuación es buenísima. Mu, no me esperaba que la persona que encontraste fuera tan dedicada. Sin embargo, la expresión de Lim-Woo era extraña. ¿Existe la posibilidad de que yo no haya hecho esto en absoluto? ¿Eh? Capítulo 49. El lejano oriente es aterrador. Quiero volver con los cazadores de llamas. Retrocedamos un poco, a un momento anterior. Tras desembarcar en el aeropuerto de la ciudad de Changchun, la chica llamada Shue pasó por la calle comercial cercana a la Academia Chiba.
Pasó junto a una pareja descarada, que se abrazaban apasionadamente. Finalmente, llegó sana y salva cerca de su casa. Shue miró al cielo. El sol ya se estaba poniendo y pronto oscurecería. Olvídalo, mañana preguntaré por ahí a ver dónde puedo comprar vino de flor de cerezo. Su intención original era ir directamente a casa, pero justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta, se percató de que la ventana de su vecino estaba abierta. Era su amiga de la infancia, una chica llamada Yuna, con quien había crecido. Por ciertas razones, tuvo que abandonar el lejano oriente, y cuando se marchó, ni siquiera se despidió de su mejor amiga. Durante sus años con los cazadores de llamas, de vez en cuando pensaba en esta amiga. A través de las escasas comunicaciones con familiares y amigos, se enteró de que algo parecía haberle sucedido a la familia de su amiga, y que ella estaba pasando por un momento difícil en su vida. Entonces, por alguna razón desconocida, detuvo sus pasos hacia casa y en su lugar llamó al timbre de Yuna. En el pulcro dormitorio, la chica de cabello y ojos morados le dio la bienvenida a Shue. Xiaoxue, ¿dónde has estado todos estos años? Para satisfacer la curiosidad de su amiga, Shue tenía preparada una excusa. Me incorporé a una empresa de seguridad privada. ¿Por qué tienes tiempo para volver esta vez? Al oír esta pregunta, el rostro de Shue se tensó y sus ojos reflejaron una mezcla de tristeza y miedo. Finalmente, forzó una sonrisa y dijo, la empresa me dio unos días libres, así que aproveché la oportunidad para volver de visita durante las vacaciones. Al observar a la dulce Yuna frente a ella, Shue sintió que la información que había recibido era incorrecta. Aunque el comportamiento de Yuna era diferente al que recordaba, no parecía que le hubiera ocurrido nada, tal como sugerían los informes de sus familiares. Yuna, me alegra mucho que estés bien. Con un suspiro de emoción, Shue miró el té rojo que Yuna había preparado. Era carmesí como la sangre y desprendía una sensación inquietante. Tomó el té rojo que tenía delante y dio un ligero sorbo. Una cálida sensación se extendió por su boca, despejando incluso su mente. Los ojos de Shue se iluminaron. ¿Qué tal está? ¿Delicioso? No exagero al decir que este es el mejor té rojo que he probado en mi vida. Yuna, ¿dónde lo compraste? Quería llevarle un poco a su capitán. Aunque a su capitán le encantaban las bebidas alcohólicas, Shue sentía que nadie podría resistirse al sabor de este té rojo. Además, la capitana se había visto desbordada últimamente lidiando con las indemnizaciones para sus compañeros, y este té rojo podría ayudarla a relajarse. Al oír los elogios de Shue, Yuna esbozó una dulce sonrisa. No se puede comprar en la calle, ¿sabes? Yo misma cultivé estas hojas de té. Yuna? ¿Tú también sabes cultivar hojas de té? Shue expresó su sorpresa. No recordaba que su amiga tuviera esa afición. ¿Podría ser algo nuevo que hubiera aprendido en los últimos años? Por supuesto, Xiaoxue, ¿quieres verlo? ¿Ahora? Yuna soltó una risita, con una dulce sonrisa aún en el rostro, y dijo, ahora. Al oír a Yuna decir eso, la curiosidad de Shue aumentó. Si no es mucha molestia. Por cierto, Yuna, ¿dónde plantaste los árboles de té? ¿Compraste una caja de cultivo? Para deleite de Shue, Yuna sonrió dulcemente y dijo, aquí mismo. Shue observó cómo Yuna sacaba un cuchillo de fruta y, sin dudarlo, se cortaba la muñeca. La sangre carmesí goteaba sobre el suelo, y una enredadera de un verde intenso brotó inexplicablemente. La enredadera floreció rápidamente, sus flores de color carmesí como la sangre, desprendiendo un aroma dulce y empalagoso. La sonrisa de Shue se congeló en su rostro. Yuna arrancó pétalos y los echó en una taza de té, luego vertió agua para preparar una taza de té rojo que parecía sangre fresca. Al ver esta escena, Shue sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Los instintos de combate que había desarrollado a lo largo de años de enfrentarse a la vida y la muerte la impulsaron inmediatamente a retirarse. Hacía poco que no había visto una escena tan extraña. Se trataba de una chica desconocida que podía controlar la sangre, y ella era el objetivo del que su Escuadrón 5 tenía la responsabilidad de encargarse. En esa batalla, todos los miembros del quinto escuadrón quedaron convertidos en cadáveres momificados. Tras la batalla, solo ella y el capitán permanecieron en el otrora animado grupo de chat para fomentar el trabajo en equipo. Esa fue también la razón por la que le aprobaron el permiso, porque el quinto escuadrón había sido aniquilado y su estructura existía solo de nombre. Y a ese monstruo capaz de controlar la sangre los cazadores de llamas lo bautizaron como Pseudo-Roscher. En ese momento, Shue supo que su amiga de la infancia probablemente ya no podía ser llamada humana. Debo marcharme inmediatamente e informar a los cazadores de llamas de la región del lejano oriente para que lleven a cabo una operación de aniquilación contra ella, pero en cuanto se puso de pie, sintió una oleada de debilidad que recorrió su cuerpo. Golpear.
Shue cayó al suelo, observando cómo Yuna se levantaba y caminaba hacia ella paso a paso. Esto es todo, estoy muerto. Shue sintió amargura, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio. Bueno, de todas las formas debería haber muerto en la última batalla. Quizás ser asesinada por su amigo de la infancia fue un regalo del destino. Shue suena amargamente, esperando la llegada de la muerte. Lo siento, capitán, probablemente no podré comprar el vino de flor de cerezo que usted quería, pero beber menos alcohol no es algo malo. Pero pronto Shue se dio cuenta de que algo andaba mal. No estaba muerta. Unas enredaderas verdes atravesaban el suelo, rozando sus extremidades y elevándola en una postura sumamente embarazada. Y la pseudo-Roscher que tenía delante no parecía irradiar ninguna intención asesina. Al contrario, corazones rosados parecían brillar en sus ojos, y desde debajo de la falda de Yuna, unas resbaladizas enredaderas verdes se extendían continuamente, como serpientes flexibles, comenzando a trepar por sus extremidades. El cuerpo de Shue tembló, y un escalofrío de asco la invadió de inmediato. ¿Yuna? ¿Qué estás haciendo? Yuna la miró extrañada, ladeó la cabeza y sonriendo con una mueca macabra. Voy a follarte. Resulta que, en un profundo silencio, uno puede olvidar el miedo a la muerte. Así como Shue nunca imaginó que escucharía palabras como voy a joderte de un pseudo-Roscher. Como guerrera que había luchado en campos de batalla, se había imaginado morir bajo las garras de una bestia Honkai, convertirse en un soldado de la muerte debido a una infección masiva de energía Honkai, o incluso morir bajo el ataque de área de un Roscher. Pero jamás se había imaginado que un pseudo-Roscher podría sodomizarla hasta la muerte, tanto literal como figuradamente. Capítulo 42. Tú, no te acerques. Asakura Miyuki luchó con una expresión de terror, incluso más que cuando se enfrentó a aquel pseudo-Roscher que controlaba la sangre en aquel entonces. Yuna se acarició suavemente la cara, mientras unas enredaderas resbaladizas se extendían desde debajo de su falda, como tentáculos de color verde esmeralda. Lo siento, Xiao Shue, te mentí. La verdad es que últimamente lo he pasado muy mal. Desde que mi familia murió a causa de una extraña enfermedad, la gente que me rodea me ha aislado. Todos creen que yo fui el causante de la muerte de mi padre y mi madre. Me sentía aislado en la escuela, y los vecinos de alrededor también me veían como un monstruo que traía la desgracia. Pero, irónicamente, parece que tienen razón. Realmente parece que yo fui quien provocó el desastre. La expresión de Yuna se torció, con una mano apretando fuertemente su frente, el dolor y la morbidez se reflejaban en su rostro. Últimamente he descubierto que mi conciencia parece estar desvaneciéndose y que podría morir pronto. A lo largo de mi vida, siempre he sido un personaje secundario prescindible. El mundo no tendría ni uno más ni uno menos conmigo en él. Pero ahora, al acercarse la muerte, me doy cuenta de que incluso alguien tan humilde como yo quiere dejar huella en este mundo. Yo, no quiero ser olvidado por el mundo. Quiero que alguien me recuerde. Al escuchar el monólogo de Yuna, incluso mientras se enfrentaba a la crisis de la muerte, Asakura Miyuki sintió un fuerte impulso de replicar. Entonces, ¿cuál es exactamente la conexión entre esas dos cosas? Si quieres que el mundo te recuerde, ¿no puedes hacer algo bueno? ¿Pedirle a un pseudo-Roscher que haga buenas obras? Asakura Miyuki sintió lo absurdo de decir eso. Pero en respuesta a la réplica de Asakura Miyuki, una inusual expresión de disgusto apareció en el rostro de Yuna. Pensé en usar mi habilidad para manipular plantas, para mejorar los cultivos y pasar a la historia como botánico. Pero la asociación agrícola me demandó por infracción de derechos de autor y terminé con una enorme deuda. Más tarde, pensé en hacer transmisiones en directo por internet sobre el control de las plantas. No solo me haría famoso, sino que también podría ganar dinero para pagar mis deudas. Como resultado, mi cuenta fue bloqueada por difundir información falsa. Forcé el crecimiento de la fruta para mejorar la alimentación de los niños del orfanato cercano. Pero dijeron que la fruta que les proporcioné tenía un exceso de residuos de pesticidas y que yo tenía segundas intenciones. Más tarde, sentí que no estaba hecho para hacer buenas obras, así que simplemente pensé en emprender una matanza y ser recordado como un asesino. Pero soy demasiado cobarde. Simplemente no pude obligarme a hacerlo. Al escuchar la historia de Yuna, Asakura Miyuki sintió que su visión del mundo se ponía a prueba. Pero cuando llegó a este punto, la expresión de Yuna se tornó emocionada. Justo cuando me preparaba para morir lentamente en un rincón, apareciste ante mí. Esto debe ser una revelación de Dios. Aunque sea solo una persona, quiero pedirte que te acuerdes de mí. Al ver que Yuna recuperaba una expresión morbosa, Asakura Miyuki preguntó débilmente. ¿Y qué tiene que ver esto con que quieras acostarte conmigo? Por supuesto que sí.
Si quiero que me recuerdes después de mi muerte, debo dejarte un recuerdo que jamás olvidarás durante el resto de tu vida. Aunque me odies, es mejor que me olvides. Así que te voy a joder. Al escuchar el viaje interior de Yuna, Asakura Miyuki sintió un fuerte impulso de replicar, pero al ver las resbaladizas enredaderas que estaban a punto de tocar su mejilla, su rostro palideció de nuevo. Cálmate, Yuna, cálmate. Eres mi buena amiga, no te olvidaré. Yuna suspiró. Tal vez, pero no puedo permitirme el lujo de apostar, así que joderte es más seguro. Ah. Ayúdenme. Capitana Himeko, sálvame. Jejeje, todos a mi alrededor se han alejado. Aunque grites hasta que se te rompa la garganta, nadie vendrá a salvarte. Justo cuando la tragedia estaba a punto de ocurrir. Timbre. Se oyó el timbre. Disculpen, ¿hay alguien en casa? Entonces, Asakura Miyuki se quedó paralizada, y Yuna también. Las dos se miraron fijamente, y la atmósfera pareció volverse algo incómoda. Pero pronto, Asakura Miyuki reaccionó y gritó apresuradamente. ¡Corran, Wu! Antes de que pudiera terminar su advertencia, unas enredaderas le taparon la boca. Yuna retiró las enredaderas de su cuerpo, y la expresión lúgubre de su rostro se desvaneció, como si hubiera vuelto a ser aquella dulce chica de al lado. Ella sonrió a Sakura Miyuki, que estaba atada, y dijo: Xiao Shue, espera aquí un momento, volveré pronto. Luego, se dio la vuelta y salió de la habitación. Aunque aún lucía una dulce sonrisa en el rostro, sus ojos violetas eran terriblemente fríos. Desde el incidente de sus padres, los vecinos de los alrededores la consideraban un monstruo. Aparte de algunos vendedores de seguros, prácticamente nadie la visitaba. Lo siento, por el momento no tengo planes de contratar un seguro. Yuna abrió la puerta y respondió inconscientemente, pero se quedó paralizada al ver a la persona que estaba afuera. Porque, al salir de su puerta, no estaba el vendedor de seguros con traje que ella se había imaginado, sino una chica de pelo morado vestida con ropa de estar por casa. Tenía un rostro impecable, tan perfecto que la hacía sentir avergonzada, como una planta verde acurrucada en la oscuridad. En ese momento, ella estaba de pie junto a la puerta, sosteniendo en la mano una bandeja de exquisitos postres, con una sonrisa en el rostro que parecía capaz de extinguir toda tristeza. Yuna se quedó paralizada. Hola, ¿cómo estás? La chica de pelo morado que estaba fuera de la puerta sostenía el postre con una mano y saludaba suavemente con la otra. Hola, ¿quién eres? Yuna de repente se sintió un poco reservada. Soy Xiao Ai, una inquilina que se acaba de mudar, dijo la señorita Hada desvanecida, señalando la casa que estaba en diagonal frente a la de Yuna. A partir de ahora, somos vecinas. Espero que nos llevemos bien. Este es un postre que he preparado. ¿Podría aceptarlo? Al ver la bandeja que le entregó la chica que estaba frente a ella, el estado de ánimo de Yuna era algo complejo. Tras los cambios en su familia, era la primera vez que conocía a alguien tan amable con ella, lo que la hizo sentir extremadamente incómoda. Tras reflexionar sobre ello, advirtió: este no es un buen lugar para vivir. Si es posible, por favor, múdense de inmediato. ¿Será por los supuestos rumores de brujería? Sí, la expresión de Yuna era algo abatida. Entonces, si es posible, aléjense pronto. Al oír sus palabras, la señorita Hada desvanecida pareció sumirse en sus pensamientos, y entonces de repente se dio cuenta. Ahora entiendo, la bruja de la que hablan eres tú, ¿verdad? Al oír esto, la frialdad que había desaparecido de los ojos de Yuna resurgió. Estaba a punto de cerrar la puerta, pero oyó a la señorita Hada desvanecida decir al otro lado de la calle: ¿qué es esto? ¿Así que la legendaria señorita bruja es realmente así de linda? ¿El lindo? Al repetir esa palabra, una expresión de desconcierto apareció en el rostro de Yuna. Aunque su aspecto no era malo, por alguna razón, sus relaciones interpersonales parecían estar malditas. Siempre estaba aislada y rechazada por los demás. Esas palabras, no sabía cuánto tiempo hacía que no las oía. Por un instante, el corazón de Yuna sintió una ligera calidez. En ese momento, vio a la chica de pelo morado que estaba frente a ella extender la bandeja. Los postres que contenía eran exquisitos y debían haber requerido mucho tiempo y esfuerzo. Señorita bruja, he preparado unos postres. ¿Podría probarlos? Por supuesto, tengo una pequeña petición. Después de que te los comas, seremos amigos, ¿de acuerdo? Al leer las palabras de la chica de cabello morado que tenía delante, que no parecían fingidas, Yuna sintió hilos de calidez brotar de su corazón muerto y silencioso. Incluso la consciencia en su mente, que se disipaba constantemente, parecía mostrar signos de estancamiento. Oh linda señorita bruja, ¿por qué lloras? Yuna se secó las lágrimas y dijo con una sonrisa: no es nada, solo estaba pensando en cosas bonitas.
Entonces miró la bandeja que la señorita Hada desvanecida tenía en la mano y preguntó: ¿esto es realmente para mí? Por supuesto que no. La señorita Hada desvanecida cambió de tema. Son para la amiga que acabo de hacer hoy. Entonces, Yuna sonrió, y no había ni rastro de falsedad en su sonrisa. Tomó un trozo de postre de la bandeja y dijo con una sonrisa: entonces, a disfrutar. Luego, se lo metió en la boca. Al instante siguiente, Yuna sintió como si una bomba nuclear hubiera explotado en su boca, y sus papilas gustativas gritaron de dolor. Un sabor indescriptible invadió su mente junto con sus papilas gustativas, amenazando incluso con hacer estallar la fría consciencia que constantemente la borraba de su ser. En ese instante, Yuna creyó ver a sus padres fallecidos saludándola junto al río Estigia. Plaf. Yuna se desplomó al suelo. Li Mu apartó la bandeja y apareció en su mano una jeringa llena de inhibidor de energía Honkai. Apuntando al cuello de Yuna, la apuñaló. Capítulo 50. Asakura Miyuki. Otra vez. Al oír el alboroto fuera de la puerta, Asakura Miyuki se preocupó. Yuna parecía conservar algo de su personalidad, pero en esencia, ya era una pseudo-Erscher, por lo que era difícil garantizar que no se lanzara a una matanza. Aunque ella misma había sido capturada por Yuna y probablemente se enfrentaría a un final trágico, seguía sin querer involucrar a la gente común en esto. Parecía que el cielo había escuchado sus oraciones, y el resultado no se desarrolló de forma negativa. Aunque se oían algunos leves sonidos de conversación fuera de la puerta, no había gritos ni lamentos, ni ningún brote de energía Honkai. Poco después, acompañada por el sonido de la puerta al cerrarse y unos pasos que se acercaban, la figura de Yuna reapareció ante los ojos de Asakura Miyuki. En consecuencia, la preocupación inicial de Asakura Miyuki por la seguridad de los demás se transformó instantáneamente en tristeza por su propio y trágico final. La persona de afuera estaba bien, pero estaba a punto de tener problemas. Al ver a Yuna con una extraña sonrisa en el rostro, acercándose a ella constantemente, Asakura Miyuki, aún atada por las enredaderas, comenzó a forcejear sin cesar. Uk. Y al ver la lucha de la presa, el rostro de Yuna pareció aún más emocionado. Jejeje, deja de luchar. Nadie te salvará. Mientras hablaba, las manos de Yuna estaban en forma de garra, y seguía acercándose a Asakura Miyuki con una extraña sonrisa en el rostro. ¡Puaj! Asakura Miyuki luchaba sin cesar, con una profunda desesperación reflejada en su rostro. Pero justo cuando la mano de Yuna estaba a punto de tirar de su ropa, se detuvo de repente. Asakura Miyuki se sintió desconcertada por esto, pero también dejó escapar un profundo suspiro de alivio. ¿Podría ser que Yuna cambiara de opinión y decidiera parar? Justo cuando esperaba esto, vio a Yuna, que había retirado la mano, tantear a su alrededor y sacar rápidamente una bolsita exquisitamente elaborada. Bajo la mirada confusa de Asakura Miyuki, se lo guardó en el bolsillo. Esto dejó perpleja a Asakura Miyuki. Esta es una flor de cerezo de 3 años, que representa la condensación de los sentimientos puros de una joven. Debes aceptarla. Capítulo 43. En cuanto a la leyenda de los cerezos en flor de 3 años, Yuki, al ser del lejano oriente, conocía naturalmente esta historia. Al oler la fragancia que emanaba del saquito y ver cómo la expresión de Yuna se suavizaba de repente, Yuki sintió ganas de llorar. Podría ser que toda esa charla sobre querer seducirla fuera una farsa, y que esta fuera la verdadera manera en que Yuna quería ser recordada. Al pensar en esto, Yuki sintió una pequeña oleada de emoción en su corazón. Pero pronto, escuchó a Yuna, que estaba frente a ella, decir: muy bien, los preliminares han terminado. Ahora por fin puedo violarte. La emoción en el corazón de Yuki se hizo añicos, y su expresión, antes relajada, se transformó una vez más en una de terror absoluto. Pequeña Yuki, después de hoy, sin duda me recordarás por toda la eternidad. Gire, MMPH. MMPH. Al ver las manos de Yuna acercándose, Yuki cayó una vez más en el abismo de la desesperación. En ese momento crítico, un fuerte estruendo resonó, seguido de una puerta, casi destrozada, que salió disparada hacia la habitación. No temas, el caballero oscuro de la ciudad de Chang'e ha llegado. Una voz llena de energía e indignación justa resonó abruptamente. Yuki miró con ojos llenos de terror y vio a una chica de pelo blanco que sostenía 2 pistolas, llevaba cinturones de munición y vestía ropa de estilo militar. Fue Kiana quien había planeado realizar un número duro con Linu. En ese momento, caminó a través de una nube de polvo de hormigón, con el rostro reflejando confianza y serenidad, como una guardabosques castigando el mal. Por alguna razón, Yuki sintió que su aspecto le resultaba algo familiar.
Antes de que pudiera pensar más, vio a la chica hacer un hermoso giro con la pistola, apuntar el cañón hacia Yuna y gritar con justa indignación. «¡Suelta a esa chica!». Aunque a Yuki le conmovió que alguien hubiera venido a salvarla, sabía que Yuna ahora era una pseudo-Escher. Derrotarla requeriría al menos un escuadrón completo anti-Honkai. La chica de pelo blanco que venía sola simplemente estaba echando su vida a perder. Ella forcejeaba sin cesar, emitiendo ruidos ahogados para advertir a la otra que huyera rápidamente. Jie, alguien se atreve a buscar la muerte arruinando mi diversión. Veo que tú también tienes algo de belleza. Ya que te has entregado en mi puerta, no importa, me las follaré a las dos igual. Con una sonrisa enfermiza en el rostro, el cuerpo de Yuna se convirtió en una mancha borrosa mientras se abalanzaba sobre Kiana. Se acabó. Yuki pareció prever la sangrienta escena que se avecinaba y cerró los ojos con dolor. Pero pronto, acompañada del sonido de un golpe seco en el suelo, oyó una voz suave que decía: «Muy bien, ya nos hemos encargado de ella. Ya puedes abrir los ojos». Yuki sintió que algo andaba mal y abrió los ojos lentamente. Lo que vio fue a Yuna, desplomada en el suelo como una multitud cualquiera, con un brazo extendido hacia adelante y el otro hacia atrás. Los ojos de Yuki se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. En ese momento, Kiana guardó sus dos pistolas, miró a la caída Yuna, pasó por encima de su cuerpo y se acercó a Yuki. Luego sacó un cuchillo y cortó las enredaderas que la ataban con unos pocos tajos. En cuanto se liberó, Yuki la agarró rápidamente de la muñeca y dijo: «Rápido, vámonos. No podemos derribar a una pseudo-Escher tan fácilmente». Sin embargo, no pudo hacerla mover. Como ya había acordado el plan con Limu, Kiana respondió: «No te preocupes, todavía no es una pseudo-Escher completa». Entonces, Kiana mantuvo un semblante serio y sacó un documento de identidad, cuya portada estaba grabada con el emblema de la polilla. «Soy miembro del escuadrón anti-Honkai del lejano oriente de los cazadores de llamas. Tomaremos su custodia ahora mismo. Señorita Yuki, sé que es miembro del 5º escuadrón, pero esta es nuestra jurisdicción. Por favor, no interfiera». Yuki examinó la identificación y descubrió que no era muy diferente de la suya. No parecía una falsificación. Al parecer, la chica realmente pertenecía a la rama del lejano oriente de los cazadores de llamas. En cuanto a la advertencia de no interferir, eso era demasiado normal dentro de los cazadores de llamas. Después de todo, los peces gordos de arriba estaban constantemente peleando entre sí. Aunque pertenecían a unidades diferentes y la chica podría haberla salvado solo como parte incidental de su misión, Yuki estaba muy agradecida. «Muchas gracias por venir a mi rescate». Hizo una reverencia muy sincera, sin rastro de falsedad. Sin embargo, cuando Yuki levantó la vista, se encontró con la chica de cabello blanco mirándola fijamente con ojos ardientes. Mirada fija en un instante, la experiencia de haber estado a punto de ser violada por una lesbiana volvió a su mente, provocando que Yuki se estremeciera. Esta que está frente a ella, no podría ser lesbiana también, ¿verdad? Justo cuando sentía terror, oyó a Kiana decir en tono serio: «Te salvé. Por favor, dame una recompensa». Aunque decir esto hizo que Kiana quisiera darse la vuelta y salir corriendo, mantuvo el rostro impasible para asegurarse de no mostrar ningún fallo y así ayudar a Limu a completar el plan. ¿Una recompensa? Yuki se sobresaltó. ¿Acaso la cultura de sobornos y extorsión de esos peces gordos de los cazadores de llamas ya había corrompido a los escuadrones locales anti-Honkai? Pero pronto se percató de que la mirada de la chica estaba fija en el bolsillo de su prenda superior, o mejor dicho, en la bolsita que llevaba dentro del bolsillo. Era precisamente esa bolsita de flores de cerezo de 3 años que Yuna había metido allí antes. ¿Me lo puedes dar? Al ver la expresión sumamente seria de Kiana, Yuki lo sacó y se lo metió en las manos sin dudarlo. Era como si no sostuviera una bolsita, sino una granada con el seguro quitado. No quería tener nada que ver con lesbianas intrigantes durante el resto de su vida. Tras coger la bolsita de flores de cerezo de 3 años, Kiana alzó a la inconsciente Yuna sobre su hombro y desapareció de la vista de Yuki. Poco después, llevó a Yuna a un callejón desierto cercano. Al no ver a nadie alrededor, finalmente la tiró al suelo. En ese momento, Yuna, que supuestamente estaba inconsciente, abrió los ojos y se puso de pie firmemente en el suelo. ¿Cómo estás? ¿Obtuviste poder del recuerdo del pasado? Así es. Después de eliminar el factor incierto que era Yuna, Limu aprovechó la situación y asumió su identidad para continuar con la trama de la flor de cerezo de 3 años. Sin embargo, en ese momento, al mirar la interfaz del sistema que aún mostraba incompleto, Limu negó con la cabeza y dijo: «No, aún no está terminado. ¿Será que este planteamiento de la trama no funciona?
¿O es que algo salió mal en algún punto? Justo cuando Li Mu se sentía desconcertado, vio una extraña expresión aparecer en el rostro de Qiana. Mu, ¿estás segura de que esta floración de cerezo de 3 años es real? No debería ser falso, ¿verdad? Me gasté bastante dinero comprándolo a un estudiante de una escuela local. Y lo comprobé. El relleno de flor de cerezo tiene, efectivamente, más de 3 años, pero mientras hablaba, Li Mu se detuvo. Porque vio que Qiana ya había abierto el sobre y, tras vaciar el contenido, sacó una etiqueta del interior. En esa etiqueta estaba escrito el nombre Changkong City Textile Craft Co. Ltd. Li Mu, que ya tenía cierto conocimiento del mundo empresarial de la ciudad de Changkong, sabía que se trataba de una empresa especializada en artesanías de alta gama. Es probable que su elaboración no fuera falsificada, y la bolsita que compró era, en efecto, de flor de cerezo de 3 años. La cuestión era si la había hecho una chica joven y si contenía las emociones sinceras de una chica. Qiana y Li Mu se miraron, y por un momento, el ambiente se volvió incómodo. Entonces, Mu, ¿qué hacemos ahora? Li Mu reflexionó un momento, suspiró y dijo, no hay otra manera. Tendremos que molestar un poco más a Sakura Miyuki. Capítulo 51. Encontrar la manera de atraer la montaña arriba. Li Mu le arrojó la mochila que tenía en la mano a Qiana. Buen hermano, quédate aquí y no te muevas. Voy a comprar otro cerezo de 3 años. Si vuelve a ser falso, lanzaré al vendedor directamente al Valle del Rift de África Oriental para que plante plátanos durante el resto de su vida. A Qiana no le sorprendía la persistencia de Li Mu. O mejor dicho, si algún día este tipo excéntrico dejaba de ser persistente, tendría que sospechar que alguien lo había reemplazado. Lo que a ella le importaba era el contenido de la mochila que Li Mu le entregó. A través de la cremallera ya abierta, vio cuerdas, látigos, velas, pañuelos, un extraño aerosol, cinta adhesiva. Qiana volvió a subir la cremallera y luego miró a Li Mu con una expresión compleja. Mu, ¿por qué tengo la sensación de que tienes tanta experiencia en esto? Al salir de la casa de Yuna y ver la escena pacífica en las calles, Yuki no pudo evitar suspirar con emoción. Pensar que incluso un pseudo Erscher se ha convertido en una lesbiana tan aterradora. ¿De verdad el lejano oriente se ha distorsionado hasta este punto? Afortunadamente, por fin todo ha terminado. Pensando en esto, encendió su comunicador y se puso en contacto con su capitán. Poco después, una mujer pelirroja apareció en la interfaz. Oh, Yuki. ¿Ya estás en casa? La expresión de Yuki era compleja. Estaba demasiado avergonzada para contarle a su capitán que casi había sido violada por un pseudo Erscher. Ella simplemente respondió. Estoy en casa, pero me encontré con un pseudo Erscher cerca de mi casa. El rostro de Himeko se tornó serio de inmediato. Yuki, ¿estás bien? Yuki negó rápidamente con la cabeza y explicó. La unidad de cazadores de llamas del lejano oriente se encargó del asunto. Estoy bien. Al oír la respuesta de Yuki, la expresión de Himeko se relajó un poco, pero enseguida le surgió una duda. Qué raro, no he recibido ninguna notificación, pero al pensar en el estado actual de los cazadores de llamas, rápidamente descartó la pregunta. Olvídalo, mientras estés bien. Eso es algo de lo que deben preocuparse esos señores del Consejo Cazador de Llamas. Nosotros, los simples mortales, solo tenemos que terminar nuestro trabajo. Ahora que la crisis ha pasado, quédense en el lejano oriente un tiempo más. Allí nació un pseudo Erscher, así que no deberían producirse nuevos desastres a gran escala como los de Onkai a corto plazo. Además, tomarse unas vacaciones ahora podría no ser mala idea. Al ver la tristeza reflejada en el rostro de Himeko, Yuki no pudo evitar preguntar. Capitán, ¿sucedió algo por su parte? Sí que hay algunos problemas, sonrió Himeko. No te preocupes, tu capitán puede solucionarlo. Y no olvides el vino de flor de cerezo que te pedí. De acuerdo, mañana iré a buscarlo por aquí cerca. Poco después, Yuki interrumpió la comunicación con Himeko. Para entonces, el cielo se había oscurecido gradualmente y la puesta de sol lo había teñido de rojo. Al contemplar la apacible escena bajo el crepúsculo, con hombres y mujeres caminando juntos, Yuki no pudo evitar suspirar. Aunque da la impresión de que el ambiente en el lejano oriente se ha vuelto bastante abierto, lo que acaba de ocurrir seguramente fue solo un accidente. Simplemente olvidaré lo que acaba de pasar y volveré a disfrutar de la belleza de la vida. Vaya vacaciones tranquilas. Entonces, sintió un dolor agudo en el cuello y su visión comenzó a oscurecerse por completo. Ruido sordo. Acompañada de una intensa sensación de ingravidez, perdió el conocimiento. Cuando Yuki volvió a despertar, se encontró en un entorno desconocido. Capítulo 44. Los alrededores parecían una fábrica abandonada.
Una sensación de opresión emanaba de todo mi cuerpo, e incluso mi mirada parecía elevarse, como si estuviera mirando hacia la tierra. Pronto se dio cuenta de que estaba atada de pies y manos y suspendida en el aire. ¿Qué está pasando? El rostro de Shue seguía inexpresivo, y aún no se había recuperado de su situación actual. En ese preciso instante, una voz que le resultaba algo familiar provino de su lado. «Oh, ¿te despertaste tan rápido?» Snow giró su cuerpo en el aire y, al darse cuenta la vuelta a la cuerda, vio la fuente del sonido. Era una mujer con el pelo de color lila claro, que llevaba una máscara. Era Limbu, disfrazada de hada desvanecida. Por alguna razón, Shue sintió que la otra persona le resultaba familiar, pero no lograba recordar dónde lo había visto antes. Antes de que pudiera pensar más, vio a la mujer vestida de color lila claro que tenía delante levantar la barbilla con el dedo. Esto le produjo a Shue una sensación bastante inquietante. Tenía la sensación de haber visto esa escena antes. Espera, ¿qué vas a hacer? El rostro de Shue estaba lleno de terror. En cuanto a su pregunta, la señorita hada desvanecida fue igualmente franca. Un par de ojos de color marrón rojizo se encontraron con la mirada de Shue, y Shue dijo con naturalidad. Por supuesto que es barro de hierba. ¿Por qué tengo la sensación similar de haber oído cosas antes? Los ojos de Shue se abrieron de horror. Lo grababa. Lo recordaba todo. ¿No era esta la experiencia que casi tuvo hace poco, aquella en la que Yuno la violó? La persona que tengo delante probablemente da mucho miedo. Shue forcejeaba desesperadamente mientras pedía ayuda a gritos. Crujido. ¡Ayuda! Ayúdenme. Este lugar es tan remoto que nadie vendrá a salvarte. La hada descolorida sonoro y se acercó a ella, pero enseguida se detuvo. Casi lo olvidó, rebuscó entre su ropa, sacó una bolsita y la metió en el bolsillo de Shue. Esta es una flor de cerezo de mi tercer año, que representa mis sentimientos. Por favor, cuídala porque otra vez Sansen Sakura. El rostro de Shue reflejaba la desesperación. Sentía que jamás olvidaría el nombre Sansen Sakura. La desesperación se volvió a reflejarse en su rostro. Anhelaba que reapareciera la señora de cabello blanco que la había salvado hacía poco tiempo. Desafortunadamente, esto parece ser solo una ilusión. Probablemente esta vez sí que la violarán. Justo cuando sus emociones estaban en su punto más bajo, una voz enérgica y justa resonó. «Oye. Tú, matón, suelta a esa chica». Shue levantó la vista de inmediato y descubrió que, en efecto, era la chica de cabello blanco que la había salvado hacía poco. En ese momento, ella se abalanzó sobre él como una verdadera caballera. Al ver a la otra persona, la chica de pelo morado que la había secuestrado no mostró ningún temor. Oh, en realidad es el caballero oscuro de la ciudad de Chancon. Bien, ya que estás aquí, yo también te follaré. La batalla es inminente. La batalla se decidió rápidamente. Tras unos cuantos ataques deslumbrantes, Kiana apartó accidentalmente al hada desvanecida de un codazo. Como era de esperar del caballero oscuro de la ciudad de Chancon, esta vez he perdido. Tras pronunciar una declaración de lo más trivial, el hada desvanecida se esfumó al final de la fábrica abandonada en unos pocos saltos. Kiana, por otro lado, tenía una expresión tensa y extremadamente seria. O mejor dicho, estaba a punto de derrumbarse. Si no hubiera estado apretando los dientes, probablemente sus labios estarían temblando incontrolablemente a estas alturas. Poco después, Shue fue rescatada de nuevo. Mi salvador, gracias por salvarme de nuevo. Sintiéndose segura y protegida junto a Kiana, Yuki se secó las lágrimas mientras expresaba su gratitud. Me alegro de que estés bien. Kiana no tiene las dotes interpretativas de Limbu, ni tampoco su misma fortaleza emocional. A sabiendas de que era cómplice, Kiana estaba demasiado avergonzada para aceptar las gracias de la otra persona. Ella solo quería terminar el proceso lo más rápido posible y obtener los cerezos en flor de 3 años de la otra parte. Mirada fija. Al notar que Kiana miraba fijamente su bolsillo, Yuki vio la flor de cerezo de 3 años que la mujer de cabello morado le acababa de dar. Al ver la extraña expresión de Shue, Kiana dijo con el rostro tenso. Para ser honesta, en realidad tengo como pasatiempo coleccionar flores de cerezo de 3 años. Para ti. Sin la menor vacilación, Shue se lo entregó directamente a Kiana. No quiere volver a oír las palabras flor de cerezo de 3 años jamás en su vida. Por cierto, mi benefactor, todavía no sé su nombre, solo soy un guerrero polilla de paso. Kiana hizo un gesto con la mano y se dio la vuelta para marcharse, porque Limu ya le había enviado un mensaje a través del microcomunicador. Tío, el guión está terminado, vámonos de aquí. Al presenciar la elegante partida de Kiana, Shue sintió una vez más la calidez del mundo. No todas las chicas de la ciudad de Chancon dan miedo.
Shue suspiró para sus adentros y pronto se percató de una mochila que yacía no muy lejos. Eso era algo que la mujer de cabello blanco había dejado de lado durante su pelea con el secuestrador de cabello morado. Al ver que Kiana estaba a punto de marcharse, Shue inmediatamente cogió su mochila, con ganas de ir tras ella y devolvérsela. Mi benefactor, espere un momento, dejó su mochila atrás. Sin embargo, Shue no se percató de que la cremallera de la mochila no estaba cerrada cuando la cogió. Cuando la levantó de repente, la inercia provocó que todo el contenido de la mochila se derramara. Rocío sospechoso, pañuelos húmedos, velas, látigos, cuerdas, sacos, todo tipo de cosas extrañas estaban esparcidas por el suelo. Sus miradas se cruzaron. Kiana estaba atónita, al igual que Yuki. Puedo explicarlo. El rostro de Kiana ardía como si estuviera en llamas. Sentía como si le hubieran estrellado una enorme olla negra en la cabeza. ¡Cuac! No quiero que me pique la hierba. El Yeti lanzó un grito y, sin la menor vacilación, se dio la vuelta y echó a correr, superando incluso los límites de la resistencia humana. Kiana se quedó allí de pie, atónita. Shue sentía que nunca había corrido tan rápido, ni siquiera cuando se enfrentó al ataque de la bestia Onkai. Una vez que se aseguró de que la criatura de cabello blanco no la había seguido, Shue exhaló un suspiro de alivio, como si hubiera escapado de un desastre. Acto seguido, abrió rápidamente el comunicador y contactó con la capitana Himiko. Poco después, Himiko apareció en la pantalla con una lata de cerveza en la mano. Al ver esto, Shue rompió a llorar. Esto dejó a Himiko algo desconcertada, y rápidamente preguntó: «Snow, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Sientes inquietud al acercarte a casa?» «Waara, capitán, quiero volver a Firemot, solloza, no voy a tomarme este permiso». «¿Qué está pasando? ¿Nos hemos topado con una bestia Onkai o un Eroscher?» «No, me encontré con alguien 1000 veces más aterrador que ellos». Entonces, Yuki, entre lágrimas, le contó a Himiko sus experiencias durante su estancia en el lejano oriente. Himiko guardó silencio tras escuchar. Jamás imaginé que el ambiente en el lejano oriente se hubiera deteriorado hasta este punto. Pero si vuelves ahora, no importa, simplemente vuelve. Mi imagen está arruinada. En una cafetería a pie de calle, Kiana se recostó en su silla, completamente abatida. Limu miró el panel del sistema, donde vio lo siguiente. Tarea. Completa la historia 3 años de cerezos en flor. Recompensa. Caja de selección de estigmas de rango AX1, 300 cristales. Estado de la tarea. Completada. Sin embargo, Limu solo le echó un vistazo y luego dejó de prestarle atención, centrando en cambio su atención en un comunicador completamente nuevo que tenía en la mano. Tras enterarse de que Asakura Miyuki era compañera de equipo de Himiko, aprovechó el momento en que la tenía bajo los efectos de las drogas para copiar los datos de su comunicador y obtener información útil. Limu deslizó el dedo por la pantalla y los registros de chat aparecieron fugazmente. Entonces, una pelota blanca le bloqueó la visión. Esta es la cabeza de Kiana, que de alguna manera ha salido de la caja, con el rostro lleno de curiosidad. ¿Qué estás haciendo? Bien, hermano, ¿recuerdas que te dije que te encontraría un instructor? Tengo una manera de atraer la montaña arriba. Capítulo 52. Bronya, la maestra del té y la repostería. Orfanato de Kokolia, Siberia. Anoche nevó y, desde la distancia, el orfanato parecía cubierto por una capa de terciopelo. A primera hora de la mañana, varias niñas ya estaban jugando en el patio del orfanato. Uno de ellos tenía el pelo morado, ojos dorados y un extraño diente de tiburón. Sostenía una enorme escoba y barría la nieve que quedaba en el patio. No muy lejos, 2 niñas, una vestida de rosa y la otra de azul, blandían palas y despejaban la nieve a ambos lados de la carretera. Se estaban preparando para despejar un camino a través del patio cubierto de nieve. Shin dejó la escoba y exhaló una bocanada de aliento blanco. Mirando hacia adelante, Rosalía, de cabello rosa, y Lilia, de cabello azul, trabajan arduamente para empujar la nieve a ambos lados del camino. Shin se mostró satisfecho y dijo: «Ustedes dos no se han relajado hoy, eso es digno de elogio». Al oír esto, Rosalía empujó la nieve de su pala fuera de la carretera e hizo un puchero. «Anne, eres incluso más madre que la madre de Kokolia». Shin no dijo nada, simplemente cogió una escoba y quitó la nieve que quedaba del camino. Capítulo 45. Pronto, se despejó un camino en el patio cubierto de nieve. Muy bien, terminó mi tarea de limpieza por hoy. Shin dejó la escoba. Rosalía y Lilia también dejaron caer las palas que sostenían. Entonces, la más animada Rosalía se acercó a Anne y le dijo con una sonrisa: «Se supone que hoy nos toca a Lilia y a mí hacer las tareas, así que muchas gracias por venir a ayudar, Anne».
Me preocupa que ustedes dos, idiotas, lo estropeen todo, no le den tantas vueltas. Al oír la respuesta de Shin, Lilia, que tenía el rostro inexpresivo y sin emociones, replicó. Un personaje tsundere de lo más clásico. Shin se molestó al instante, la fulminó con la mirada y agitó la mano con impaciencia. Te dije que no le dieras tantas vueltas, ve a comer, o no te ayudaré a encontrar comida si te saltas la hora de comer. Los tres fueron juntos al restaurante. Shin preparó el desayuno. Un tazón humeante de avena cocinada con leche, mezclada con nueces y mermelada, y endulzada con miel. Unta mantequilla en unas rebanadas de pan de centeno y sírvelas con salchicha en rodajas. Justo cuando estaba a punto de llenar su estómago, Rosalía y Lilia, que llevaban una caja bellamente elaborada, se apretujaron junto a ella misteriosamente. Shin levantó la vista, sin comprender qué tramaban esos payasos. ¿Qué estás haciendo? Rosalía parecía indecisa, pero sus manos no se detuvieron. Abrió la caja y un dulce y empalagoso aroma se desprendió del aire. En el interior había un pastel entero decorado con cerezas. Pastel de albaricoque y cereza, comamos juntos. Shin se quedó atónita al ver lo que había dentro. ¿De dónde sacaste esto? Este orfanato se encuentra en una zona muy remota y sus provisiones son escasas. El pueblo más cercano no está lejos. ¿Cómo consiguieron el pastel? El camión que transportaba los suministros llegó esta mañana y trajo bastantes cosas. Bronya les dio regalos a todos en el orfanato. El mío fue mermelada de cereza y pastel de cereza, y el de Lilia fue mermelada de arándano y pastel de arándano. Ya he puesto el regalo de Shin en tu cama. Son muchos libros de cuentos de hadas, Bronya. Mientras repetía el nombre, el rostro de Shin se ensombreció gradualmente con disgusto. Sentía que desde que su nombre se dio a conocer en el orfanato, la atención de todos se había desviado de ella, incluida la madre de Cocolia. Esto la hizo sentir un poco agraviada, ya que ella fue la que llegó primero. ¿Tú la llamas hermana así como así? No parece mayor que nosotras, ¿verdad? Rosalía, con la crema aún en los labios, miró a Shin con inocencia mientras mordisqueaba su pastel. Pero nos invitó a un pastel de cerezas. Lilia también levantó su manita y dijo. Y pastel de arándanos. Shin, exasperado, dijo con enojo. ¿Crees que te puedes sobornar con solo unos trozos de pastel? Rosalía y Lilia intercambiaron una mirada y luego asintieron con decisión. Shin se quedó sin palabras y se cubrió la cara con las manos. Ustedes dos pequeños idiotas. Poco después, tras un desayuno divertido, Cocolia recibió una llamada. Shin, ¿cómo ha estado el orfanato últimamente? Preguntó Cocolia con dulzura mientras miraba a las tres personas que tenía enfrente. Hay suficientes suministros durante este periodo, y la vida y los estudios de todos transcurren con normalidad, así que la madre de Cocolia no tiene por qué preocuparse, eso es bueno. Tu seguridad es mi mayor fortuna. Justo cuando Shin estaba a punto de preguntarle a Cocolia sobre su vida en el lejano oriente, vio a una chica con una coleta en espiral de color gris plateado saltar a los brazos de Cocolia y sonreírles cortésmente. Buenos días, ¿recibiste mi regalo? ¡Guau, es Bronya! Exclamaron las gemelas. Esto hizo que Shin frunciera el ceño. Tenía la sensación de que esa chica llamada Bronya no era de fiar, e incluso intuía que tenía segundas intenciones con la madre de Cocolia. La sensación de rechazo que surgió en su corazón era completamente irracional, pero Shin simplemente lo creyó, y su intuición siempre había sido muy acertada. HMPH. Resopló fríamente ante el saludo de Bronya y apartó la mirada. Cocolia sonrió con impotencia y dijo. Shin, no puedes ser malo con Bronya, ¿de acuerdo? Los ojos de Shin se abrieron de par en par con incredulidad mientras preguntaba. Madre de Cocolia, ¿por qué tengo que llamarla hermana? Bronya parece un poco más joven que tú, pero en realidad es mayor, así que sin duda es la hermana mayor. Justo cuando Shin estaba a punto de decir algo, vio a Bronya, que estaba en brazos de Cocolia, hacerle una mueca desde fuera de su campo de visión. Los ojos de Shin se abrieron de par en par y rápidamente señaló a Bronya. Mira, la mamá de Cocolia. Está imitando tu papel. En ese momento, Bronya se dio la vuelta, con expresión obediente. Al ver la expresión obediente en el rostro de Bronya, Cocolia le dijo a Anne. Anne, los niños buenos no mienten. En ese momento, Shin vio que Bronya se daba la vuelta y le hacía una mueca de nuevo. Shin sentía que estaba a punto de explotar de rabia. Mira, la mamá de Cocolia, está aquí otra vez. Pero lo que Cocolia seguía viendo era la expresión obediente de Bronya. Shin estaba furioso y rápidamente apartó a Rosalía y Lilia. Rosalía, Lilia, sean mis testigos. Los gemelos intercambiaron una mirada y ambos notaron la mirada esquiva del otro. Ambos presentían que involucrarse sería una gran desgracia.
Entonces, los dos intercambiaron una mirada y decidieron escabullirse. Ah, recuerdo que aún no he terminado mi tarea. Rosalía se movió discretamente unos pasos hacia un lado y salió corriendo. Voy a hacer mi tarea primero. Ustedes pueden charlar. Lilia, con el rostro inexpresivo y sin expresión, dijo en tono serio. Rosalía es tan tonta que definitivamente necesita clases particulares. Yo le enseñaré. Así que Lilia también huyó. Al ver a los gemelos alejarse corriendo, Shin abrió y cerró la boca. Se giró bruscamente y se encontró con que Bronya seguía haciéndole muecas, lo que la enfureció tanto que apretó los dientes de tiburón. Cocolia no notó nada inusual y supuso que Anne tenía miedo de ser marginada por tener a Bronya, así que la consoló. Anne, no te preocupes, mamá no favorecerá a una sobre la otra. Shin estaba absolutamente furioso. Bronya, tú, definitivamente voy a desenmascarar tu verdadera naturaleza. Al oír esto, Bronya se encogió rápidamente en los brazos de Cocolia, con el rostro lleno de miedo y los ojos llenos de lágrimas. La mamá de Cocolia, Anzu, me regañó. Cocolia suspiró, abrazó a Bronya y le dijo a Anne. Anne, como hermana menor, no deberías ser mala con tu hermana mayor. Shin apretó los dientes. Se sentía completamente atrapada por el ritmo de Bronya. Respiró hondo, apartándose del ritmo de la otra persona, y luego fulminó con la mirada a Bronya, dedicándole una mirada que estaba segura de que la chica entendería. Ya verás, le voy a revelar tu disfraz a la madre de Cocolia. Bronya respondió con una hermosa sonrisa, una sonrisa de victoria. Después de que terminó la llamada, Cocolia bajó a Bronya de sus brazos y la consoló. Bronya, Anzu no es una mala niña. Simplemente no sabe expresar sus sentimientos. Prométele a mamá que no te enojarás con ella, ¿de acuerdo? Puedo sentir el corazón de Shin. Aunque parece distante, en realidad es una persona muy sentimental. Bronya apretó el puño, animándose a sí misma. Intentaré ablandar su corazón poco a poco. Cocolia no pudo evitar suspirar. Bronya es tan considerada. Ojalá Anzu pudiera ser tan despreocupada como tú. Al oír esto, Bronya bajó la cabeza, y una sonrisa cómplice se dibujó en su rostro. Como directora del orfanato, tenía que imponer su autoridad. Una simple Shin podía manipularla fácilmente. Justo cuando Bronya se sentía secretamente satisfecha consigo misma, oyó decir a Cocolia. Bronya, ve a cambiarte de ropa. Irás al banquete con tu madre más tarde. Durante ese tiempo, había acompañado a Cocolia a muchos eventos sociales, y en cada ocasión había comido mucha comida deliciosa, así que Bronya no se negó. ¿Está bien el vestido que me regaló mi madre el otro día? No hace falta vestirse tan formalmente. Esto no es un banquete, es solo una invitación a una cena familiar. Al oír esto, el párpado derecho de Bronya se contrajo bruscamente y una sensación de presentimiento surgió de repente en su corazón. Entonces lo oyó. Ryoma nos invitó a cenar a su casa. He oído que su hija, Mei, no solo tiene un talento increíble para la investigación científica, sino que también es una cocinera excepcional. Tengo muchísimas ganas de ver qué platos vamos a probar. Al ver la expectación en el rostro de Cocolia, el rostro de Bronya se congeló y un sudor frío le recorrió la espalda. Sabía lo aterradoras que eran las creaciones de Mei. Eran cosas que ni siquiera Limu podía soportar. Mamá de Cocolia, de repente me doy cuenta de que no tengo tanta hambre. Bronya, tienes que cumplir tus promesas. Una vez que haces una promesa, no puedes retractarte. Además, tu tío Longma pidió verte específicamente. Te salvó hace poco, así que no podemos permitir que quede en ridículo. Al oír esto, Bronya supo que probablemente no podría escapar de esta terrible experiencia, y su carita se entristeció. ¿A esto le llaman retribución? Acababa de acosar a Shin, y ahora le tocaba a él tener mala suerte. Tras pensarlo un momento, sacó su comunicador y reservó 2 camas en el hospital. Con suerte, al final no tendremos que usarlo. En casa de Mei, Limu estaba sentada en el sofá, escuchando los ruidos metálicos y los golpes que provenían de la cocina. Esa era la cena que Mei estaba preparando para la próxima reunión. En cuanto a por qué invitó a Cocolia y Bronya a la cena. Limu miró el panel del sistema. Misión. Completa el primer encuentro entre los 3 personajes iniciales. Recompensa. Caja de selección de estigmas de rango A, 300 cristales. Estado de la tarea. Incompleta. Ahora que ha encontrado a los personajes Kiana, Raiden, Mei y Bronya, naturalmente quiere reclamar las recompensas correspondientes. No se trata simplemente de lograr que las 3 familias principales interactúen. Es solo cuestión de compartir una comida aquí en Meizhou. En cuanto a por qué tuvimos que venir aquí y no a un KFC o un McDonald's. Eso es obviamente para conseguir los 10 cristales de la comida que preparó Mei.
Si elige otro lugar, ¿no perdería esos 10 cristales? Cocolia no rechazó la invitación a la cena y accedió de buen grado a llevar a Bronya consigo. Pero con Kiana las cosas son un poco más complicadas. Tras descubrir que en realidad era Limu disfrazado quien le había pedido que comiera en el restaurante de Mei, Kiana decidió no volver a comer allí jamás. Pero como buen hermano, ¿cómo podía Limu simplemente verla huir sola? La detuvo con la simple afirmación de que todo era necesario para el guión. Ahora que el trabajo preliminar ha finalizado, solo estamos esperando a que lleguen los invitados para poder recoger nuestras recompensas. Poco después, Kiana, Cocolia y Bronya llegaron una tras otra. El grupo charlaba ociosamente, esperando a que Mei preparara la comida. Sin embargo, ninguno de los presentes se percató de que Mei, la cual reposaba un pescado limpio, con los ojos brillando con una luz inquietante. Mei sostenía en su mano un cuchillo de cocina liso y pulido, y el delicado rostro de la niña se reflejaba en la hoja. Al ver su propio rostro sombrío reflejado en el cuchillo, Mei cerró los ojos. No hace mucho, descubrió que su padre estaba demasiado entusiasmado al invitar a Kiana a cenar a su casa, e incluso pensó que las cosas podrían desarrollarse de la peor manera posible. Que tendría otra madrastra. La sola idea de que Kiana pudiera convertirse en su madre hizo que Mai sintiera como si le hubieran dado una paliza. Este tipo de cosas son definitivamente una cura. Afortunadamente, tras observarla durante un tiempo, Mei descubrió que, aunque Kiana miraba a su padre mientras comía, no hacía nada excesivo ni se comportaba de forma grosera en privado. Su padre se mostró entusiasmado con la idea de invitar a Kiana a cenar a su casa, pero no hizo nada más, lo que la hizo sentir afortunada. Quizás Kiana simplemente estaba siendo reservada y tenía miedo de ser descortés, por lo que no dejó de observar la expresión de su padre. El entusiasmo del padre podría deberse a que Kiana es la hija de su amigo, y es una forma de demostrarle cariño a la generación más joven. Como era de esperar, mi mejor amiga Kiana es pura e inocente, y no traicionó mi confianza. Por el contrario, yo era demasiado sensato y pensaba que las cosas estaban muy mal. Pero justo cuando estaba a punto de olvidarlo por completo, escuchó que su padre invitaba a Cocolia a su casa, lo que hizo que la mente de Mai se quedara en blanco de nuevo. Si se trata de negocios, hay muchos lugares para hablar de ello. Pero alguien invitado a la casa debe ser alguien con quien se tenga una relación extremadamente cercana. Podría ser que el padre. Al pensar en esto, el rostro de Mei se ensombreció enormemente. Con un movimiento rápido, el cuchillo cortó el pescado sobre la tabla de cortar. En un instante, el cuerpo y la cabeza del pez se separaron. Capítulo 53. Quiero ver ríos de sangre. Poco después, Mei sacó la comida que había preparado. Tiene un aspecto y un aroma deliciosos. Es evidente que se trata de un plato de primera calidad. Las dotes culinarias de su hija son realmente extraordinarias. Solo he visto platos así preparados por chefs de primera categoría. Cocolia se sorprendió al ver la gran cantidad de platos sobre la mesa, pero no se percató de que, aparte de ella y Mei, los ojos de todos los demás reflejaban una sensación de desesperación. Mei irritante mientras le servía personalmente a Cocolia un tazón de sopa de pescado blanca como la leche. Tía Cocolia, me halagas. Mi padre me habló de ti. Gracias por tu apoyo a mi padre y a la empresa Mei. Esta es una sopa de pescado que preparó con mucho cuidado. Está riquísima. Pruébala. Cocolia no notó la extrañeza en el rostro de Mei, ni tampoco el inquietante silencio que la rodeaba. El aroma que emanaba de la sopa de pescado le abrió el apetito. En ese caso, no me andaré con rodeos. Cocolia cogió una cucharada de sopa de pescado y, entre las miradas silenciosas de la multitud, se la llevó suavemente a la boca. Golpear. Cocolia cayó al suelo, sus ojos se pusieron en blanco y una espuma blanca salió de su boca. Limu y Kiana intercambiaron una mirada y permanecieron en silencio. Pero los ojos de Bronya se iluminaron al ver esto, y rápidamente saltó de la mesa y corrió al lado de Cocolia. La madre de Cocolia ha estado trabajando demasiado últimamente y se ha enfermado. Parece que no podrá asistir al banquete. La llevaré a casa para que descanse. Tras decir eso, arrastró a Cocolia lejos de allí. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, sintió una mano fuerte que le presionaba la cabeza. Bronya se quedó paralizada, girando la cabeza mecánicamente, solo para encontrarse con Limu sujetándole la cabeza con una mano, con una sonrisa radiante en el rostro. No te preocupes, haré que alguien lleve a la señora Cocolia a casa. Tú quédate aquí. Poco después, Cocolia fue llevada en brazos por un grupo de personas con batas blancas, mientras que Bronya regresó a su asiento con una expresión amarga. En un instante, todos volvieron a su estado alegre y armonioso. Entre ellos, Mei era la más feliz.
Cuando Coco Lia fue enviada lejos, se fijó en la expresión de su padre y comprobó que no mostraba ninguna preocupación. Parece que ambos tienen una relación normal, y en efecto, se trataba simplemente de una cena informal. En cuanto a por qué Li Mu parecía tan indiferente a la caída de Coco Lia, era porque Coco Lia era solo un personaje secundario en esa reunión. Coco Lia no es importante, pero sí es importante que Coco Lia lleve a Bronya con ella. Con la llegada de Bronya, su misión estaba cumplida. Que se quedara o no ya no importaba. ¿Por qué? Misión. Completa el primer encuentro entre los 3 personajes iniciales. Recompensa. Caja de selección de estigmas de rango A, 300 cristales estado de la tarea. Completada. Al ver que la tarea se había completado en la interfaz del sistema, Li Mu se llenó de alegría. Se levantó y sirvió a Kiana y Bronya un gran tazón de sopa de pescado. Para asombro de Li Mu, Bronya se bebió la sopa de pescado de un trago nada más recibirla, e incluso parecía querer más después de terminarla. Esto desconcertó a Li Mu y a Kiana. ¿Será posible que Mei finalmente haya logrado preparar algo comestible? Al pensar en esto, Li Mu dio un pequeño bocado y luego sintió el lamento de sus papilas gustativas y una fuerte explosión en su cerebro. Al ver a Li Mu aturdida, Bronya sonrió con aire de suficiencia. Posee las capacidades constructivas de la Erdscher de la razón. En el momento en que tragó, la sopa de pescado fue desviada a otro estómago nuevo, independiente y de nueva construcción. Jeje, con el poder del Erdscher de la razón, soy invencible. En contraste con la serenidad de Bronya, Kiana se encontraba en un estado mucho peor. El rostro de Kiana palideció al mirar la sopa de pescado que tenía delante, y su mirada hacia Li Mu se llenó de resentimiento. Tras descubrir que Longma era en realidad Li Mu disfrazada, dejó de respetar a Li Mu y, naturalmente, se volvió menos reservada. Al ver la gran cantidad de platos que tenía delante, se le ocurrió una idea brillante. Tomó los palillos para servir y colocó varios platos en el plato vacío que Li Mu tenía delante. Esto está delicioso, deberías comer más. Y esto, cuando Li Mu recobró el conocimiento, descubrió que ya había bastantes platos delante de él. Miró a Kiana y la vio sonriendo con picardía. Li Mu la miró fijamente, sus ojos transmitían un mensaje. ¿Realmente conspiraste contra mí? Kiana le devolvió la mirada con una sonrisa. Igualmente. Li Mu la miró, luego esbozó una mueca de desprecio y, de igual manera, arrojó los platos al plato vacío que tenía delante. Querida sobrina, estás creciendo, así que come más. Entonces, le dirigió una mirada a Kiana, que estaba pálida como un fantasma. Kiana entendió lo que quería decir. Vamos. Hagámonos daño mutuamente. Quien se eche atrás es un cobarde. El espíritu combativo de Kiana también se encendió, y puso más platos en el plato de Li Mu. Los dos intercambiaron golpes, disfrutando plenamente del momento. Sin embargo, los dos, absortos en su propio mundo, no se percataron de que un par de ojos violetas observaban su interacción, y la suave sonrisa en sus rostros se había congelado durante un largo rato. Tras confirmar que su padre realmente no sentía nada por Coco Lia, Mai pensó que por fin podía respirar tranquila. En cuanto despidió a Coco Lia, vio a Kiana y a su padre intercambiando miradas y coqueteando. Su relación era más propia de viejos amigos que de mayores y menores. En un instante, la brillante mente de Mei volvió a desplegar su asombrosa sabiduría, y una suposición descabellada surgió en su mente. ¿Podría ser que su anterior contención fuera solo una actuación, una forma de evitar despertar sospechas? ¿O acaso solo soy un peón en su juego? Los ojos de Mei eran terriblemente fríos mientras observaba a Li Mu y Kiana ir y venir. Chicos, no estarían tramando nada ridículo a mis espaldas, ¿verdad? Estallido. Un fuerte estruendo llamó la atención de Li Mu y Kiana, que no paraban de servirse comida en los platos. En la palma de Mei, los fragmentos del cuenco de porcelana se deslizaban lentamente. Ante las miradas inquisitivas de Li Mu y Kiana, Mei sonrió con dulzura y dijo: lo siento, el cuenco era de muy mala calidad y se rompió por accidente. Iré a la cocina a buscar otro. Se levantó y corrió a la cocina. Una vez en la cocina, Mei apoyó las manos contra la pared, y su rostro, que hasta entonces había mostrado una sonrisa perfecta, se distorsionó enormemente. No, eso es imposible. Mi padre no es ese tipo de persona. Kiana es mi mejor amiga, ¿cómo pudo hacer algo así a mis espaldas? Debo estar pensando demasiado en ello, debe ser, bang bang bang. Mei intentaba consolarse a sí misma golpeándose repetidamente la cabeza contra la pared, tratando de despejar su mente. El violento impacto incluso provocó que aparecieran grietas en la pared. Este alboroto alertó naturalmente a Li Mu y Kiana.
Justo cuando los dos estaban a punto de levantarse e ir a la cocina a comprobarlo, descubrieron que Mei ya había salido de la cocina con un cuenco de porcelana completamente nuevo. Su rostro aún mostraba una suave sonrisa, y aparte de un ligero enrojecimiento en la frente, no había nada inusual. «Mei, ¿qué acaba de pasar?», preguntó Linu. «No te preocupes, padre. Me preocupaba que no hubiera suficiente sopa de pescado, así que corté otro pescado para prepararla». Al ver a Mei sentarse, ni Linu ni Kiana notaron nada extraño. Solo Bronya, que había estado sentada tranquilamente a un lado, bajó la cabeza y reprimió una sonrisa. «Jeje, quiero ver ríos de sangre». La cena terminó rápidamente. Mei estaba ordenando la cocina, mientras que Kiana y Bronya jugaban juntas frente a la consola de videojuegos. Mientras tanto, Limu estaba reflexionando sobre su próximo plan. El escenario en la ciudad de Changkong está casi listo, y es hora de traer a Himiko. Esto no suponía ningún problema para él. Gracias a la información que recibió del comunicador de Asakura Miyuki, sabía que Himiko estaba preocupada por la indemnización que la polilla de fuego debía a sus compañeros. En este punto, si utilizara su habilidad para ganar dinero, probablemente podría traerla, pero al hacerlo, solo conseguiría a Himiko, no a Himeko. Para convertir a Himiko en una Himeko, hay que darle un trasfondo correspondiente, pero eso es difícil, posiblemente incluso más difícil que crear a Mei. Los antecedentes de Himeko incluyen un título de Caltech, el conflicto entre el líder de la Alianza Anti-Entropía y Ryunosuke Murata, las intrigas del clan Shux, la invasión de los celestiales. Se podría decir que es extremadamente problemático. Desafortunadamente, si quiere derrotar al herrero Delfín, tendrá que apretar los dientes y seguir adelante sin importar cuántas dificultades se presenten. Afortunadamente, ya tiene un plan potencialmente viable. Entonces, mirando a Kiana y Bronya, Limu dijo: «Kiana, Bronya, ¿les interesa hacer películas?». La. Alto. Alto. He dicho que pares. En una sala de audición en el lejano oriente, la persona encargada de la selección preliminar se quitó las gafas con manos temblorosas, ya que los cristales estaban rotos, y miró a su alrededor. El gran espejo del tocador estaba hecho añicos, la pantalla del equipo de grabación estaba agrietada y casi todas las bombillas del techo estaban rotas, quedando solo las luces de emergencia parpadeando. En el suelo, el ingeniero de sonido, que había sido su pareja durante más de una década, yacía inconsciente entre fragmentos de vidrio, echando espuma por la boca y con los dedos temblando incontrolablemente. Incluso él mismo sintió un zumbido en la cabeza y unas ganas irresistibles de vomitar le invadieron el corazón. Y la razón de todo esto, miró a la chica que estaba de pie frente al micrófono. Era una joven que vestía un vestido blanco ajustado y medias negras hasta la rodilla. Su larga melena azul y hielo, que le llegaba hasta la cintura, estaba recogida en una coleta alta y le caía por la espalda. Sus ojos, igualmente azules, reflejaban una profunda confusión. Capítulo 47. Se mire por donde se mire, es una chica con una apariencia muy llamativa. Pero la persona a cargo solo quería que esta anciana se marchara lo antes posible. Apretó los dientes, señaló la puerta que daba al exterior del laboratorio y dijo: «Señorita Shigurekira, lo siento, no cumple con nuestros requisitos. Puede marcharse ahora». Al oír esto, la chica llamada Shigurekira abrió muchos los ojos. «Señor, yo realmente quiero ser cantante. ¿Podría darme otra oportunidad, por favor?». El encargado se enfureció tanto con la petición de la chica que se echó a reír. Respiró hondo y rugió: «Tu voz podría usarse como arma sónica. Eres más apartamento para la industria militar. No te metas con nuestra escena musical. Fuera». Shigurekira fue expulsada a la fuerza frente a la puerta de una compañía de producción musical. Estallido. La puerta de la empresa se cerró de golpe. Shigurekira golpeó con fuerza la puerta cerrada. «Espera, no lo hice bien hace un momento, déjame intentarlo de nuevo». Lamentablemente, a pesar de haber llamado durante mucho tiempo, no había ninguna señal de que la empresa fuera a abrir sus puertas. Shiyukilu bajó la mano de la puerta, se dio la vuelta y se marchó abatida, con el semblante completamente apagado. Lo sabía, murmurando palabras incomprensibles para sí misma, Shigurekira caminó sin rumbo fijo por la calle. En ese preciso instante, una voz ligeramente sorprendida llegó de repente a sus oídos. «Oye, jovencita, veo que tienes bastante talento». Shiyukilu se dio la vuelta y vio a un chico con el pelo corto y negro, con un mechón blanco en la frente, que la miraba de arriba a abajo mientras llevaba gafas de sol. Era Linu. Shiyukilu miró a izquierda y derecha, y al no encontrar a nadie más a su alrededor, se señaló a sí misma y preguntó: «¿Me estabas llamando?».
Limu examinó a Shiyuki Luo de arriba a abajo, con una expresión de gran satisfacción en el rostro. Señorita, soy un cazatalentos de Destiny Entertainment. ¿Le interesaría hablar conmigo? Un cazatalentos. Al escuchar la presentación de Limu, los ojos de Shiyuki Luo se iluminaron. ¿Descubriste que tengo talento para cantar? No, estoy aquí para buscar actores. Al oír esto, Shiyuki Luo se dio la vuelta y se marchó, dejando a Limu solo con la vista de su espalda. No me interesa. Solo quiero ser cantante. Suspiro, estoy preocupado. Todavía no hemos encontrado un cantante para la canción principal de nuestra película. ¿Dónde podemos encontrar un cantante adecuado? En cuanto terminó de hablar, una ráfaga de viento la envolvió y Shiyuki Luo volvió a aparecer frente a Limu, con una sonrisa perfecta en el rostro. Se frotó las manos y dijo, lo pensé bien, y aunque mi sueño es ser cantante, parece que ser actor tiene mejor futuro. De hecho, llevo mucho tiempo queriendo ser actor. Como si temiera que Limu pudiera cambiar de opinión, Shiyuki Luo preguntó apresuradamente. Por cierto, ¿cómo se llama nuestra película? ¿De qué género es? En respuesta, Limu se ajustó las gafas de sol, sonrió con confianza y luego sacó un póster de algún sitio, entregándoselo a Shiyuki Luo. Esta es una coproducción entre nuestra productora Tianmin Entertainment y Nissan Films. Es un éxito de taquilla urbano de ciencia ficción y suspense con superpoderes y una temática de invasión alienígena. Le pusimos nombre Star Wars. Hugues contra los celestiales. Este guión parece que va a fracasar a primera vista, no, quiero decir que tiene el potencial de ser un gran éxito. Shiyuki Luo se frotó las manos, mirando a Limu con expectación. Por cierto, ¿soy la protagonista femenina? Oh, no, tú solo eres un extra. Capítulo 54. Himiko, debuta. ¿Un extra? Shiyuki Luo se señaló a sí misma con expresión inexpresiva y preguntó con incredulidad. ¿Acaso no soy yo la heroína que elegiste? Limu la miró extrañado, como si no entendiera por qué le hacía esa pregunta. No, ya tenemos a alguien en mente para el papel protagonista femenino. Shiyuki Luo permaneció en silencio por un momento, luego se dio la vuelta y se marchó, dejando a Limu con solo la vista de su espalda una vez más. Al mismo tiempo, agitó la mano hacia atrás mientras caminaba. Con todo este revuelo, pensé que era para un papel protagonista. ¿De verdad crees que me importa el puesto de cantante principal en tu película de tercera categoría? Tras caminar un trecho, Shigurekira se giró con gracia, le hizo un gesto de aprobación con el pulgar a Limu y lo señaló bruscamente hacia abajo. A esta anciana le encanta decirle que no a la gente moralista. Adiós. Tras decir eso, se dio la vuelta y se alejó en la distancia con una gracia inigualable. Al ver a Shigurekira alejarse cada vez más, Limu no mostró señales de derrumbarse. Simplemente suspiró suavemente y dijo con pesar. Ay, esto es un verdadero problema. La señorita Eden se unirá pronto al equipo de filmación y todavía no hemos decidido quién será su asistente. Finalmente encontré un candidato adecuado, pero me rechazaron. ¿Dónde voy a encontrar ahora a la persona adecuada? Limu se dio la vuelta y se preparó para marcharse, sintiéndose arrepentida. Justo cuando daba un paso, sintió una ráfaga de viento y, acto seguido, le agarraron la muñeca con fuerza. Vio que Shigurekira, que ya se había marchado, ahora se aferraba a su brazo con una expresión suplicante en el rostro. Por favor, denme un papel, aunque sea uno pequeño. Si pudiera conocer a Eden y recibir su guía, seguramente sería capaz de superar mi innata falta de oído musical. La señorita Kira Oshino así lo esperaba. Limu se llevó la mano a las gafas de sol y se las ajustó, con una sonrisa asomando en sus labios. Shiyuki Luo, sigo amando tu personalidad rebelde. Dado que eres tan sincero y creo que eres sumamente idóneo, te cedo este papel a ti. Mientras hablaba, Limu sacó de su bolsillo un objeto parecido a una tarjeta y se lo entregó a Shigurekira. Shigurekira lo tomó y vio que en realidad era un billete de avión a Estados Unidos, a California. Shiyuki Luo parecía confundido. ¿Por qué me das un billete de avión? Señorita Shiyuki Luo, tiene que ir a Caltech. Allí hay un lugar de rodaje para nuestro equipo. Por cierto, es posible que tu fuerza sea mucho mayor en los próximos días, así que recuerda controlarla bien. No te asustes si oyes ruidos extraños en tu cabeza, es normal. ¿De qué cosa extraña estás hablando? Al ver a Shiyuki Luo alejarse con el billete de avión, Limu sacó otro billete de avión de su bolsillo. Sin embargo, este es un billete de avión a Australia. Ya se han completado todos los preparativos preliminares, y es hora de que Himiko asuma el papel de Himeko. En el diseño del personaje de Himeko, antes de que llegara a la Academia St. Freya para enseñar, hubo 3 personas que ejercieron una gran influencia sobre ella.
En primer lugar, estaba su padre, Murata Ryusuke. En segundo lugar, estaba Walter, su profesor en Caltech. En tercer lugar, estaba Ragnar, su capitán durante su tiempo con los soldados de asalto Valkyria. La historia de vida de Himeko comienza con su padre, Murata Ryusuke, lo cual es el origen de su deseo infantil de explorar el cielo estrellado. Su padre, Murata Ryusuke, es en realidad el director del Instituto de Investigación Tenmei 67308, designado por Oto para reparar la cuarta llave divina. Pero el sueño de Ryusuke Murata es explorar las estrellas e impulsar a la civilización humana hacia la era interestelar. Tras ser rechazado por el destino para reiniciar el proyecto Arca, planea robar la llave de la cuarta llave divina y unirse a Antientropía. Originalmente, bajo el mando de Otosfea Teredust, el pequeño plan de Murata Ryusuke habría quedado al descubierto. Pero en este punto, surge una variable. Un individuo Shogot que intenta establecer una conexión con los humanos. Pipermin. Los llamados Shogots no son criaturas míticas de los mitos de Cthulhu, sino una especie alienígena exiliada que existe en el mundo de Honkai. La civilización Shogot nació en el período Jurásico y fue destruida por otra civilización alienígena conocida como el Hombre Exterior. Los Shogots restantes transfirieron su conciencia a un artefacto divino llamado la llave exterior, utilizando esta transferencia para evadir a su formidable enemigo, los seres celestiales. Al mismo tiempo, el colapso se evita deteniendo el desarrollo de la civilización. Durante muchísimo tiempo, permanecieron al acecho en la Tierra, conviviendo pacíficamente con los humanos, hasta que los seres celestiales intentaron atacar la Tierra. Para protegerse, el individuo Shogot llamado Peppermint decidió cooperar con los humanos para luchar contra el hombre exterior, y el individuo que eligió fue un humano llamado Murata Ryusuke. Con la ayuda del caramelo de menta, Ryusuke Murata, cuyos pequeños trucos deberían haber sido descubiertos por el polvo de plumas de Oto, logró engañar a Oto y robar la llave de la cuarta llave divina, entregándosela a Antientropía. Originalmente, Ryusuke Murata debía esconderse en Antientropía como un desertor de destino, pero en ese momento, el destino tomó otro rumbo. Himeko, una estudiante de Caltech, descubre la noticia del aterrizaje de extraterrestres en Nuevo México y va a investigar con su profesor, Walter. Ryusuke Murata observó todo esto, y su extraordinaria sabiduría le dio una idea audaz. Él quiere apoderarse del poder del Erscher de la razón y usarlo para guiar a la humanidad hacia las estrellas. Con este fin, permitió deliberadamente que individuos de los cielos atacaran a Himeko creando un conflicto entre el destino y la antientropía a través de una puerta trasera dejada en la cuarta llave divina. Esto obligó a Walter a viajar solo con su grupo de avanzada a las estrellas para enfrentarse a los seres celestiales. Después de que Welt aplastara al grupo de avanzada de los celestiales con el poder del Erscher de la razón, Murata Ryunosuke traicionó a Pipermin y se apoderó de la llave exterior. Luego, con la ayuda de la llave exterior, lanzaron un feroz ataque contra Welt, intentando apoderarse del núcleo del Erscher de la razón. Entonces, Walter lo confundió con un perro callejero que encontraba al borde de la carretera y lo mató a patadas. Aunque la muerte de Ryusuke Murata cambió drásticamente el destino de Himeko, que estaba destinado a ser el de una pionera en la exploración espacial. Mientras revisaba las pertenencias de su padre, Himeko encontró información sobre Schixal y se unió al grupo, convirtiéndose en una valquiria. Posteriormente, recibió estigmas artificiales, se unió a las valquirias de asalto y se convirtió en una verdadera valquiria bajo la tutela de Ragnar. Hasta que llegó el inicio de la trama principal, cuando pilotó el Hyperion hasta la ciudad de Changkong después del gran colapso, se encontró con los tres pequeños. Se puede decir que la vida de Himeko abarcó mucho tiempo, y su complejidad incluso superó la de establecer Mei y hacer que Mei asumiera el papel de Raiden Mei. Será muy difícil conseguir que Himeko se haga cargo del diseño del personaje de Himeko en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, a menos de 6 meses del tercer gran colapso, Limu debe asegurarse de que Himeko obtenga el diseño del personaje de Himeko dentro de este plazo. Solo así podrás completar el primer acto, Escape del Cielo, obtener la carta del personaje Erscher del Trueno y, de este modo, salvar a cientos de millones de personas en el este de Asia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tras desplegar su extraordinaria sabiduría, Limu ofreció su solución. Eso es hacer películas. Ya que cree que debería ser director, ¿por qué no hace una película? Dado que la vida de Himeko abarcaba un largo periodo, él la simplificó y la aceleró, permitiendo que Himeko completara su vida en el menor tiempo posible. Limu lo llamó, el reinicio de Himeko.
Sydney, Australia. En un parque, al anochecer, una mujer con el pelo rojo fuego y una chica con el pelo largo, liso y negro estaban sentadas una al lado de la otra. Estas dos mujeres eran Himiko y Yuki, que acababan de escapar del lejano oriente. Himiko llevaba una lata de cerveza, mientras que Yuki sostenía una caja de zumo. Bajo un cielo estrellado, los dos conversaron. Ay, probablemente nunca vuelva al lejano oriente en mi vida, dijo Shue con un suspiro, sosteniendo su jugo. Incluso después de llegar a Australia procedente del lejano oriente, seguía sintiendo un temor persistente al recordar su experiencia reciente. El lejano oriente, Himiko dio un trago a su cerveza y dijo con emoción. Hace mucho que no he vuelto y nunca imaginé que el ambiente cambiaría así. Capítulo 48. Los dos suspiraron. Pero el tema pronto se tornó serio. Capitán, ¿la indemnización aún no se ha entregado? Preguntó Shue con expresión preocupada. Las familias de Sulun y los demás no tienen muchos recursos, y este dinero es muy importante para ellas. Himiko sabía perfectamente quién era el conocido que Yuki había mencionado. Era uno de los miembros originales del quinto escuadrón. En la última batalla para aniquilar al pseudo Erscher, fue despojado de su fuerza vital y convertido en un cadáver desecado mientras protegía a Yuki, lo que hizo que Yuki se sintiera extremadamente culpable. Himiko negó con la cabeza, se recostó en su silla y contempló el deslumbrante cielo estrellado, con el rostro reflejando cansancio. Todavía no, esos malditos viejos cabrones, los miembros de los Firmox que luchan contra los Onkai realizan trabajos que ponen en riesgo sus vidas, por lo que sus salarios y beneficios correspondientes son, naturalmente, extremadamente generosos. Pero la premisa es, que el dinero se puede distribuir con precisión. Tras la disolución del quinto escuadrón, los altos mandos utilizaron diversas excusas para retrasar el pago de la indemnización que debía haber abonado. Por este motivo, Himiko incluso donó todos sus ahorros a las familias de sus compañeros caídos. Pero este dinero es solo una gota en el océano, y muchas de las familias de estos soldados cuentan con él para sobrevivir. Cada vez que Himiko pensaba en esto, sentía una profunda impotencia. Necesito dinero ahora, muchísimo dinero, pero siente que esto es más difícil que matar a un pseudo Erscher. Incluso un héroe puede caer por una moneda. No hay historia más grandiosa que esta. La presión en su corazón aumentó gradualmente, y Himiko se recostó en su silla, mirando al cielo. Al contemplar el deslumbrante cielo estrellado, los pensamientos de Himiko se vieron transportados al pasado. Shue, ¿sabes cuál es mi sueño? ¿Ah? Yuki se sorprendió un poco de que Himiko hiciera esa pregunta de repente, pero después de darse cuenta de lo que estaba haciendo, lo pensó detenidamente y luego dijo con cautela. ¿Salvar a más personas? Al oír esto, Himiko sonrió y negó con la cabeza, diciendo. Yuki, en realidad no soy tan noble. Luego miró fijamente las estrellas en el cielo con la mirada perdida y dijo lentamente. Cuando era niño, me sentaba en el patio con mi padre y contaba las estrellas en el cielo. Tengo curiosidad por saber si hay gente como nosotros en esas estrellas, y si nosotros también somos estrellas a sus ojos. Cuando fui un poco mayor, adquirí conocimientos básicos de astronomía. Soñaba con que algún día un tren como el de una noche en el ferrocarril galáctico se detendría en la puerta de mi casa y me llevaría a una aventura extraordinaria. Cuando me hice mayor, me di cuenta de que aquello era solo una fantasía irreal, y que los trenes que viajan por la galaxia no existen. Sin embargo, tal vez pueda construir con mis propias manos un tren que viaje a través de las estrellas. Así nació mi sueño. Mientras Himiko relataba lentamente su historia, Yuki se fue absortando gradualmente, como si estuviera rememorando el pasado de la capitana. Himiko extendió la mano hacia la estrella más brillante del cielo, como si quisiera agarrarla entre sus dedos. Creo que mi futuro no debería estar limitado por la gravedad, sino que debería consistir en perseguir los miles de millones de estrellas. Eso suena tan romántico, Shue suspiró, pero rápidamente pensó en la identidad actual de Himiko y no pudo evitar preguntarse. Entonces, capitana, ¿por qué te convertiste en miembro de la polilla de fuego? Oh, por culpa de mi inhumano viejo, Den. Así que es así. Shue sintió de repente que algo andaba mal. Capitán, dijo algo realmente impactante. Himiko no ofreció ninguna explicación al respecto. Se bebió la cerveza de un trago, luego la aplastó con una mano y la tiró al cubo de basura que había al otro lado de la calle. Tras levantarse, le dijo a Shue. Considera que solo estoy desahogándome. Se está haciendo tarde, volvamos a descansar. Cuando Himiko se dirigió a la puerta de su casa, arrojando la lata de cerveza que tenía en la mano, descubrió que alguien parecía haber estado esperando allí durante mucho tiempo. La persona tenía el pelo negro con un mechón blanco en la frente. Llevaba gafas de sol negras y un maletín negro.
Se trataba de Lim-bu, que ya había llegado a Australia. Al ver esto, Himiko frunció el ceño. ¿Quién eres? Al oír esto, los labios de Lim-bu se curvaron en una sonrisa perfecta. Señorita Himiko, debe necesitar mucho dinero ahora mismo, ¿verdad? Bajo la mirada cautelosa de Himiko, Lim-bu abrió el maletín que llevaba, dentro del cual había pilas ordenadas de billetes. Al ver la reacción de Lim-bu, la desconfianza de Himiko no hizo más que intensificarse. Tengo un trabajo aquí que paga bien. Tal vez te interese. Himiko sabía que quienes arrojaban enormes sumas de dinero cuando la gente estaba en peligro eran muy probablemente personas que planeaban aprovecharse de ellos. Pero pensando en la compensación aún pendiente de su compañero, respondió instintivamente. ¿Qué tipo de trabajo? Al oír esto, los labios de Lim-bu se curvaron ligeramente y dijo, grábalo. En cuanto terminó de hablar, Himiko arrojó la lata de cerveza que tenía en la mano. Rollo. Dada la condición física actual de Lim-bu, era imposible que Himiko le lanzara algo. Simplemente extendió la mano y atrapó la cerveza que Himiko le arrojó. Tengo aquí un guión de película sobre una invasión alienígena y estamos buscando una actriz protagonista. Señorita Himiko, ¿le interesa? Al oír las palabras de Lim-bu, Himiko, que ya estaba a punto de estallar de rabia, se detuvo un instante. ¿Te refieres a este tipo de filmación? Si no, ¿qué? Al ver la expresión de asombro de Himiko, Lim-bu le devolvió la lata de cerveza y le preguntó. Señorita Himiko, ¿le interesaría hablar? Capítulo 55. Himiko, tu padre debutará contigo. Poco después, en el salón de Himiko, los dos se sentaron uno frente al otro. Lim-bu extendió un póster de película sobre la mesa. Himiko miró el póster, que mostraba la Tierra y un buque de guerra sobre un fondo, con varios personajes grandes que aparecían de forma destacada. Star Wars. Shogot contra los hombres del cielo. Himiko ya consideraba que la película sería un fracaso seguro. Sin embargo, no fue tan indiscreta como para decir que si esa persona realmente la estaba invitando a protagonizar una película, Himiko no se negaría, teniendo en cuenta la compensación que le ofrecía. La premisa es que en realidad se trata de una película seria. Tras ordenar sus ideas, Himiko dijo, no me opongo a ser uno de sus actores, pero necesito leer el guión primero antes de poder decidir. Por supuesto, como protagonista femenina, definitivamente necesitas saber hacia dónde se dirige el guión. Lim-bu se había anticipado a la petición de Himiko y había hecho los preparativos con antelación. Le entregó a Himiko una pila de papeles y le dijo con una sonrisa, puedo garantizar que esta es una película absolutamente sana, positiva y edificante. Interpretarás el papel de Himeko Murata, una aficionada a la astronomía que, con la ayuda de un profesor de identidad misteriosa, irá descubriendo poco a poco la verdad sobre la llegada de los extraterrestres. Y tras sufrir la traición de sus seres queridos, descubre la verdad del mundo y, finalmente, toma un camino completamente diferente. Himiko tomó el guión de manos de Lim-bu y comenzó a leerlo página por página. El guión no era especialmente sobresaliente, pero por alguna razón, al ver nombres como Himeko Murata, Ryusuke Murata y Walter Yan en el guión, siempre tenía una fuerte sensación de déjà vu. Pero tras revisar detenidamente el caso, me di cuenta de que nunca antes había visto una historia similar, así que tuve que dejar de lado mis dudas. Finalmente, devolvió el guión, asintió y dijo. Esta es una historia que me llega al corazón, y me gustaría interpretar el papel principal femenino en su producción. Esto es mentira. Tras leer el guión, Himiko se convenció aún más de que la película sería un fracaso. Daba igual si la película fracasaba o no. Lo único que le importaba era el pago que le ofrecía Lim-bu. Lim-bu se alegró mucho al ver que Himiko estaba de acuerdo. Muy bien. Ahora que la señorita Himiko ha decidido unirse a nosotros, podemos continuar con el entrenamiento. ¿Entrenamiento? Preguntó Himiko, desconcertada. Señorita Himiko, usted es una guerrera. En su estado actual, no puede convertirse en una actriz cualificada. Himiko reflexionó un momento y se dio cuenta de que realmente no sabía nada de actuación. Ya que le pagaban por hacer ese trabajo, al menos debería ser más profesional. Entonces ella se acercó con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Entonces vas a organizar que aprender a actuar? No, estamos planeando que estudies en Caltech. ¿Ah? Al ver la expresión de desconcierto en el rostro de Himiko, Lim-bu sonrió y dijo. El líder de la Tierra de la Luz dijo una vez algo muy acertado. Los trabajadores culturales deben ser cultos. En resumen, los actores también son trabajadores culturales, por lo que, naturalmente, también necesitan tener una buena formación cultural. ¿Qué es la Tierra de la Luz? Eso no es importante. Lim-bu miró fijamente a Himiko, que estaba frente a él, y dijo con seriedad.
Primero debes estudiar materias académicas antes de poder convertirte en una actriz cualificada. ¿Quieres decir que tengo que ir a la universidad a estudiar un tiempo antes de poder empezar a filmar? Limu ascendió, mientras que Himiko sentía lo absurdo de la situación. Desde que su marido la envió a la unidad de bomberos, no había podido ir a la universidad. Inesperadamente, acabó regresando a la universidad solo para rodar una película. Ella presentía que algo andaba mal, y la sospecha se fue reflejando gradualmente en su rostro. Chicos, ¿de verdad me trajeron aquí para hacer una película? Ciertamente. La respuesta de Limu fue firme. Esta es una inversión enorme para nosotros. Estamos decididos a hacer una película que pasará a la historia, y no escatimaremos en gastos para lograrlo. Por lo tanto, debemos dar lo mejor de nosotros en todo, desde el lugar y la escenografía hasta el personal. Entonces, Limu miró a Himiko. Si fuera tan sencillo, ¿por qué te pagaríamos un sueldo tan alto? ¿Para hacer obras de caridad? Tras escuchar la respuesta de Limu, Himiko disipó sus dudas. Ya veo, ahora lo entiendo perfectamente. Himiko ascendió. ¡Excelente! Con la incorporación de la señorita Himiko, nuestra película sin duda pasará a la historia. Pero siento que esto es una clara señal de que vas a fracasar. Himiko no lo dijo en voz alta. Al fin y al cabo, la otra parte era su principal patrocinador financiero, y si retiraban su inversión, ¿de dónde obtendría la compensación para sus compañeras de equipo? Ahora que la otra parte es el cliente, simplemente sonríe pase lo que pase. Seguiré al pie de la letra las indicaciones del equipo de producción. En cuanto a si estudiaré cine o actuación, me esforzaré al máximo. Capítulo 49. No, vas a estudiar la dinámica de los viajes interestelares. Como estudiante de la dinámica de los viajes interestelares, ¿cómo es posible que desconozcas la dinámica de los viajes interestelares? ¿Pero no es esta la identidad que estoy interpretando como Himeko Murata? Limu la miró y le dijo con una mirada profunda. Sin estudiar la dinámica de la navegación interestelar, ¿puedes desempeñar bien el papel de estudiante de dinámica de la navegación interestelar? Al escuchar las palabras de Limu, incluso la normalmente serena Himiko sintió ganas de quejarse. Pero no, la otra parte es mi cliente actual. Mientras le pague lo suficiente, aunque la otra parte tenga problemas mentales, lo que diga es cierto. Himiko sonrió y aportó. Sí, tienes razón. Justo después de que Limu y Himiko finalizaran el plan de cooperación de seguimiento, el problema de la indemnización que había estado preocupando a Himiko finalmente se resolvió. Pero en otro lugar, el anciano de la familia Himiko, Ryusuke, no tenía una sensación tan maravillosa. O mejor dicho, Ryusuke se sintió fatal últimamente. Como miembro del Parlamento en representación del gobierno de coalición y como una polilla atraída por la llama, se mostró en general seguro de sí mismo y sereno, dando a la gente una primera impresión de seguridad que provenía de su interior. Pero ahora, sentado en su escritorio, mirando fijamente a la gente en la pantalla, el rostro de Ryusuke estaba extremadamente sombrío. Dígame, ¿qué quiere decir con que el gobierno ya no tiene fondos suficientes para desarrollar un motor que viaje más rápido que la luz? Esta cantidad de dinero ni siquiera se compara con lo que ustedes, viejos cascarrabias, malversan cada año. Su decisión de entrar en política fue para promover la exploración espacial desde una perspectiva gubernamental. Anteriormente, gracias a sus esfuerzos, el programa espacial del gobierno de los Estados Unidos había avanzado sin problemas, e incluso la posibilidad de crear un motor que pudiera alcanzar velocidades superiores a la de la luz utilizando mareas imaginarias se había convertido en realidad. Pero ahora, ¿estos tipos van a reducir a cenizas todos sus años de duro trabajo con un solo pedido? Al oír las palabras de Ryusuke, las personas al otro lado de la pantalla tosieron levemente varias veces. Ryusuke, cuida tus palabras. Esto se acordó tanto en el Consejo del Gobierno Unido como en el Consejo de la Polilla de Fuego. Tú estabas allí en ese momento. Nosotros solo éramos los informantes. Si tienen alguna objeción, pueden proponer una moción para que se vote en la reunión del próximo miércoles. No somos un lugar para que descarguen sus frustraciones. Al oír esto, Ryusuke respiró hondo, se tranquilizó y dijo, lo siento, me emocioné demasiado. Cuando la pantalla frente a él se apagó, Ryusuke golpeó la mesa con el puño, con el rostro reflejando una mezcla de ira y resentimiento. Recordó las conversaciones que tuvieron lugar en la conferencia Mot of Fear no hace mucho. El jurado de Mot Chasing Flames cree que la llegada de la tecnología de viajes más rápidos que la luz podría dar lugar a bestias Onkai capaces de viajar a diferentes niveles estelares. El desarrollo de la tecnología de viajes más rápidos que la luz se interrumpirá definitivamente hasta que se resuelva por completo el desastre del colapso en la Tierra. Cobardes.
¿No entendéis que permanecer atrapados en la Tierra es la única forma de morir? Solo si apuntamos a las estrellas podremos estar capacitados para competir con el Honkai. Ryusuke estaba furioso, pero desafortunadamente, no tenía poder para influir en las decisiones tomadas por el Gobierno Unido y la Polilla de Fuego. Debo obtener más poder. Solo así podré seguir impulsando la investigación y el desarrollo de la tecnología de viajes más rápidos que la luz. Al pensar en esto, el rostro de Ryusuke se ensombreció aún más. Sacó un documento de papel del cajón. Era una lista, o más precisamente, una lista de los que habían muerto en el 5º Escuadrón Honkai. Al ver los nombres en la lista, la expresión de Ryusuke osciló entre la ira y la incertidumbre. Finalmente, tiró la lista a la trituradora y la destruyó por completo. Todos los miembros del Consejo de la Polilla de Fuego sabían que el 5º Escuadrón había sido formado personalmente por Ryusuke, e incluso la capitana era su hija. En cierto modo, este equipo podría incluso considerarse el ejército privado de Ryusuke. En el pasado, este equipo ha derrotado a poderosas bestias Honkai y ha sofocado numerosos desastres Honkai devastadores. Estos elogios le fueron otorgados a Ryusuke, ayudándolo a ascender paso a paso hasta convertirse en el congresista cazador de polillas. Pero Xiaoe fue a la vez quien les trajo el éxito y quien los llevó a la ruina. No debe revelarse la humillante derrota del 5º Escuadrón la última vez, de lo contrario, su reputación dentro del Gobierno Unido y de la Firemot se desplomará. Antes de que pueda cubrir las vacantes, estas muertes deben encubrirse para evitar daños a su reputación. Por el futuro de la humanidad, todas estas son cosas que se pueden sacrificar. Tras destruir la lista que tenía en la mano, Ryusuke se inclinó sobre la mesa y murmuró para sí mismo. Tras ocuparse de estos asuntos triviales, Ryusuke se preparó para comenzar su jornada laboral. Pero al abrir su planificador de viajes, descubrió que una empresa llamada Destiny Entertainment le había enviado una solicitud. ¿Quieres que interprete un papel en una película? Ryusuke le echó un vistazo, luego lo tiró al contenedor de reciclaje y no le prestó más atención. Aunque algunos políticos pueden intentar aumentar su reconocimiento público haciendo apariciones breves en películas para obtener más apoyo de los votantes. Sin embargo, la imagen pública que siempre ha cultivado ha sido la de una extrema serenidad, por lo que actuar podría resultar contraproducente. Ryusuke no sabía que, en el momento en que decidió negarse, un brillo frío apareció en los ojos de Lim-bu, que se encontraba en casa de Himiko. Luego, miró a Himiko y le preguntó: «Señorita Himiko, si tuviera la oportunidad de arruinar la reputación del señor Ryusuke, ¿qué haría?». Al oír esto, Himiko respondió sin dudarlo: «Eso parece». De repente, Ryusuke, que estaba atendiendo asuntos oficiales, recibió una comunicación. Le echó un vistazo y vio que era Himiko, así que decidió contestar. «Viejo Den, ¿retuviste el dinero de la indemnización del 5º Escuadrón?». Al oír las palabras de Himiko, Ryusuke frunció ligeramente el ceño. «Por supuesto que no». Desde luego, no malversó el dinero de las indemnizaciones. Simplemente no informó de las bajas a sus superiores. «Himiko, querida hija, no escuches los chismes de los demás. Yo me encargaré del tema de la pensión. Tú concéntrate en hacer bien tu trabajo. No te preocupes por lo demás». Tras pronunciar estas palabras, Himiko permaneció en silencio por un momento. Justo cuando Ryusuke pensaba que la conversación estaba a punto de terminar, oyó a Himiko decir: «No debería haber tenido ninguna expectativa sobre ti. Bueno, ya he encontrado la manera de gestionar esta compensación». Al oír esto, Ryusuke sintió curiosidad. No tenía ni idea de que su hija tuviera alguna forma de ganar dinero. ¿De dónde iba a sacar una suma tan grande? Himiko, es bueno tener confianza, pero también debes considerar tus propias habilidades. Tu sueldo es bastante bueno, pero es insignificante comparado con esa pensión. Siempre y cuando le hagas caso a tu padre. No hace falta, interrumpió Himiko a Ryusuke. Resolveré el asunto de la pensión pronto. Ryusuke soltó una risita 2 veces y preguntó: ¿y qué vas a hacer con mi hija? También debo informarles que el 5º equipo está vacante y que llevará mucho tiempo cubrir las vacantes. Me tomaré unas largas vacaciones durante este tiempo. No voy a ganar ninguna compensación como jefe de equipo, ahora voy a hacer una película, adiós. Bip. La llamada telefónica terminó. Filmando. Ryusuke se quedó atónito por un momento, luego su expresión cambió drásticamente. Himiko, no hagas nada precipitado. Justo cuando estaba a punto de devolverle la llamada para impedir que su hija hiciera alguna tontería, descubrió que Himiko le había enviado un póster. Star Wars, Shogot contra los Celestiales. Así que a eso te referías con filmar.
Ryusuke se secó el sudor frío de la frente. Un momento, ¿no es esta la película que acaba de enviar Tianmin Entertainment? Tras echar un vistazo al cartel, Ryusuke negó con la cabeza y decidió no prestarle atención. Ya que Himiko está dispuesta a hacer una película para ganar dinero, déjenla ir. Considérenlo unas vacaciones para ella. Además, si la película se convierte en un éxito, también puede aumentar la popularidad de uno mismo. Justo cuando Ryusuke estaba pensando esto, se dio cuenta de que el comunicador había enviado otra solicitud de comunicación. Esta vez, sin embargo, fue su propia secretaria quien llamó. Ryusuke contestó la llamada y, al instante siguiente, se escuchó una voz urgente. Señor Ryusuke, es terrible. Consulte las noticias. Ha ocurrido algo espantoso. Ryusuke frunció el ceño y luego criticó. ¿Qué clase de comportamiento es este, todo este pánico? Sin embargo, abrió las noticias con distracción y vio que su propia foto ocupaba la mitad de la pantalla. No dejen que los soldados vuelvan a sangrar y llorar. Castiguen severamente a Ryusuke, el miembro del parlamento del gobierno de coalición. Al ver el titular, el corazón de Ryusuke dio un vuelco, y al abrir la noticia, un sudor frío le recorrió la espalda. Lo anterior es precisamente el incidente de las bajas del quinto pelotón que él quería ocultar. Debido a que los escuadrones Antionka y del Motchaser formaban parte de la organización militar del Gobierno Unido, los informes de prensa lo retrataron como si Ryusuke no solo bebiera la sangre de los soldados, sino que también malversara el dinero de las indemnizaciones de los soldados caídos. Ryusuke palideció y, apresuradamente, dio instrucciones a su secretario, exigiéndole que implementara el control de la información. Lamentablemente, demasiadas personas ya han visto esta noticia. Ryusuke se dejó caer débilmente en la silla. Sabía que esa noticia por sí sola no bastaba para deshacerse de él, pero no cabía duda de que mucha gente lo recordaba. En otras palabras, la carrera política de Ryusuke ha terminado. El sueño de volar, el vasto cielo estrellado, el futuro de la humanidad, todo esto parece desvanecerse. Ryusuke cayó en la desesperación. En ese momento, llegó otra comunicación. Ryusuke contestó la llamada aturdido, solo para escuchar al otro lado decir: Señor Ryusuke, tenemos un papel en una película que sería perfecto para usted. Al oír lo que se decía al otro lado de la línea, Ryusuke salió de su aturdimiento, pero luego se quedó perplejo. ¿Aún no has visto las noticias? ¿Por qué elegir como protagonista a un funcionario que acaba de verse envuelto en un escándalo? ¿Acaso temen que su película no fracase lo suficientemente rápido? ¿Te refieres al informe que acabamos de leer? Por eso te elegimos. Ser polémico también es ser famoso. Con un recién llegado como tú interpretando a nuestro villano, la película seguro que será un gran éxito. Al oír esas palabras tan irritantes del otro lado de la línea, Ryusuke sintió que una vena le palpitaba en el frente y pensó en colgarles el teléfono sin más. Pero en ese momento, escuchó a la persona al otro lado de la línea decir: queremos hacer una serie de películas taquilleras con extraterrestres como tema central, que no solo inspire el anhelo de la gente por el cielo estrellado, sino que también te brinden una gran fama como actor principal. Señor Ryusuke, ¿de verdad no va a reconsiderarlo? ¿Qué quieres decir? Ryusuke frunció el ceño. Si interpretas a nuestro villano y la película se convierte en un éxito, podrías alcanzar una enorme fama gracias a la exposición que te genere la película. ¿Qué importan unas cuantas noticias negativas si ya tienes suficiente fama? Eso tiene sentido, pero Ryusuke no cree que la película de la otra parte pueda tener tanto poder. ¿Quién te dio tanta confianza, Eden? Así que el señor Ryusuke ya lo sabía. Exacto, la señorita Eden eligió protagonizar nuestra película. Ryusuke se atragantó por un momento. Su rostro se contrajo por la lucha, pero finalmente apretó los dientes y dijo: voy a actuar. Capítulo 50. Por el sueño de volar, por el futuro de la humanidad, por el vasto cielo estrellado. Hija, papá va a debutar contigo. No me atrevo a decir que está en los estantes. Un nuevo autor, un nuevo libro. Como Aji siempre prepara los borradores con antelación y los publica según un calendario establecido, solo me di cuenta de que se iba a publicar después de salir del trabajo, cuando vi el recordatorio del editor, así que mis comentarios posteriores a la publicación llegaron un poco tarde. Primero, permítanme hablarles sobre el origen de este libro. Desde que mi último libro fracasó, he reflexionado profundamente sobre mí mismo y finalmente me he dado cuenta de que, puede que no sea muy bueno escribiendo tramas demasiado serias, pero la inspiración fluye como un manantial cuando escribo historias ligeras. Así que, cuando estaba escribiendo mi nuevo libro, decidí escribir sobre lo que mejor sabía hacer y no centrarme demasiado en una trama seria.
Inicialmente, planeaba escribir un fanfic de StarCraft desenfadado al estilo de mi primer libro, pero a veces la inspiración llega de forma tan inesperada. Un día, una escena apareció repentinamente en la mente de Hachi. Kiana, quien se convierte en la diosa de la Tierra 50.000 años después, falta a la escuela y viaja a un momento anterior a la destrucción de la civilización. Espera presenciar el trágico final de la civilización, pero en cambio se topa con otra versión de sí misma sentada en la luna, sorbiendo fideos. Los dos se miraron, sin palabras por un instante. Hasta que Kiana le dijo a Kiana: «Hermano, ¿quieres un recipiente?». Al final, las dos Kianas se sentaron una al lado de la otra, mirando hacia la tierra, cada una sorbiendo un recipiente de fideos de sopa humeantes. Cuando pienso en esta escena, sé que tengo que seguir escribiendo este libro, porque cada vez que pienso en ella, la sonrisa de Aki es más difícil de reprimir que la de Ak. Por lo tanto, la trama de este libro puede ser algo abstracto, pero debería ser lo suficientemente entretenida. Todos sonreían al ver que la historia llegaba a un final feliz. Entonces, quiero disculparme con todos los lectores. Tradicionalmente, la publicación requiere una avalancha de capítulos nuevos, pero debido a sus compromisos laborales, Aji no puede acumular ningún manuscrito. Como Aji trabaja actualmente como un esclavo para los capitalistas y a menudo ni siquiera tiene un solo día libre, básicamente escribe durante su tiempo libre en el trabajo, guardando borradores para 1 o 2 días por adelantado en caso de que de repente esté demasiado ocupado para escribir. Por lo tanto, básicamente no podrás actualizar con frecuencia antes de las vacaciones. Aji solo puede garantizar actualizaciones continuas y un mínimo de 6.000 palabras al día, a veces 8.000 o 10.000 palabras, generalmente publicadas a las 18. Finalmente, donde quiera que estés, ya sea trabajando o estudiando, espero que puedas pasar cada día feliz. Ah, y hay otros 2 libros de Aki. Capítulo 56. Killua, ¿a qué te dedicas? América. Aeropuerto Internacional de San Francisco. Una chica con el pelo y los ojos azules salió del vestíbulo al mediodía, arrastrando una maleta enorme. Tras recibir el billete de avión de Limbu, Shigurekira se dirigió a Caltech a la hora acordada. En términos generales, cuando te encuentras con una empresa de dudosa procedencia que te pide que viajes o realices una excursión a un lugar determinado en el extranjero, debes sospechar que se están aprovechando de ti y que te están engañando para que te extirpen los riñones. Sin embargo, Shigurekira tenía mucha confianza en sus habilidades de lucha. Con sus capacidades, la gente común simplemente no podía acercarse a ella. Para convertirse en una cantante cualificada, aprendió artes marciales de Li Shue durante sus años universitarios. Al fin y al cabo, ¿qué clase de cantante es aquel que no sabe actuar? Si te atreves a mentirme, HMPH. Pensando esto, Shigurekira agarró con fuerza el asa de su maleta. Luego, con la sensación en mi mano como si estuviera aplastando un pastel de nieve. Quebrar. Se oyó un chasquido seco y Shiyukiluo se dio cuenta de que tenía la mano vacía. Al mirar hacia abajo, descubrió que el asa de la maleta había quedado aplastada por su agarre. Su rostro se ensombreció. Oh no, olvidé controlar mi poder otra vez. Debido a que el asa estaba aplastada, no tuvo más remedio que usar ambas manos para levantar la maleta, que era más grande que todo su cuerpo, y salir del aeropuerto. Por un instante, atrajo la atención de los pasajeros que se encontraban alrededor. El rostro de Shiyukiluo se puso rojo al instante, y pareció que le salía vapor de la frente. Su sueño es brillar en el escenario y captar la atención del público, pero no quiere recibir los elogios del público de la misma manera que Linda y Yu arrancó de raíz del sauce. Así que agarró su equipaje y salió corriendo a toda velocidad. Una vez fuera del aeropuerto y en un lugar apartado, dejó su equipaje y exhaló profundamente. Uf, qué vergüenza, en los últimos días, Shigurekira ha notado que su cuerpo se está volviendo bastante extraño. Su fuerza se volvió inmensa. Incluso podía amasar placas de acero con sus propias manos. Además, una voz tenue parecía resonar en su mente de vez en cuando. Todo esto la inquietaba, y tras pensarlo un poco, se dio cuenta de que estaba relacionado con el cazatalentos de hacía unos días. Llegó a Estados Unidos como había prometido, también para averiguar qué le había sucedido. Bueno, en realidad, estas cosas que me pasaron no son lo más importante. Lo importante es cómo ver el Edén. Al pensar en esto, los ojos de Shigurekira brillaron, como si pudiera verse a sí misma de pie sobre un escenario bajo los focos, mostrando su talento para el canto. Si pudiera recibir consejos de la señorita Eden, mi terrible voz para cantar seguramente mejoraría, ¿verdad? Shigurekira rió de una manera bastante poco femenina. En ese instante, el comunicador que llevaba en el cuerpo vibró.
Shiyuki Luo lo abrió casualmente y luego vio un montón de mensajes parpadeando en el chat grupal que ella llamó grupo del dormitorio. Uno de ellos la estaba etiquetando. Intrigada, Shiyuki Luo hizo clic en el enlace y vio una foto de sí misma corriendo frenéticamente por el aeropuerto con una maleta enorme. Salomé. @Kirastar, parece que ahora eres famoso Patrick. ¿Eh? ¿Es este el aeropuerto internacional de San Francisco en California? Kira se dirige a Estados Unidos. Shap. Hermana, eres rapidísima. Cargando una maleta enorme y corriendo a toda velocidad. ¿Quieres venir a África a trabajar conmigo este verano? Li Shue. Foto una JPG. Al ver las fotos en el chat grupal, Shiyuki Luo se cubrió el rostro, que estaba completamente rojo. Oh no, esto es tan vergonzoso, Salomé. Por cierto, Kira está de viaje en Estados Unidos. Todas estas amigas del grupo de la residencia estudiantil son sus compañeras de cuarto actuales en la universidad. Sí, aunque Shigure Kira aspira a convertirse en una maestra del canto, en realidad es estudiante universitaria en la Universidad Técnica de Múnich. Como dice el refrán, cuanto más cerca estés de cantar, más lejos estarás de la universidad. La razón por la que Shigure Kira no puede cantar es sin duda porque vive demasiado cerca de una universidad. Sacudiéndose los pensamientos absurdos que le provocaba la vergüenza, los dedos de Shigure Kira se movían rápidamente por la pantalla del comunicador. Kira Oshi. Efectivamente, estoy en Estados Unidos ahora mismo, aprovechando mis vacaciones para buscar una oportunidad para convertirme en cantante. Kira Star. Por cierto, ¿qué ha estado haciendo todo el mundo desde que empezaron las vacaciones? Salomé. Asistiendo a un baile. Salomé. Imagen JPG. Shiyuki Luo miró la foto que le había enviado la otra persona. Era de una chica con el pelo largo y negro que llevaba un vestido elegante. Detrás de su selfie se escondía un lugar lujosamente decorado. Patrick. Preparándome para una entrevista en el Meet. Patrick. Foto JPG. La foto muestra una espaciosa biblioteca, donde una chica de pelo rubio corto y piel bronceada está apoyada en una mesa repleta de libros. Shup. Yo. Estoy trabajando en África este verano, me pagan por día, ¿quieres venir? Shup. Foto JPG. La foto muestra a una chica pelirroja portando una metralleta. Lleva un uniforme de combate negro y el lugar parece ser una trinchera. Kira Star. La vida de todos parece tan colorida, siento que soy la única que no hace nada. Kira Oshi. Por cierto, ¿dónde está Li Shue? ¿Qué está haciendo Li Shue? Li Shue. Foto JPG. Las fotos que envió Li Shue mostraban un hermoso bosque de montaña, con un edificio derrumbado a lo lejos que parecía una especie de templo o monasterio taoísta. Li Shue. Sigo buscando inmortales, pero lamentablemente no he encontrado ninguno. Li Shue es una de sus excéntricas compañeras de piso. Proviene de China y también padece el síndrome de Chun-Liu, síndrome de la adolescencia tardía, con la mente completamente absorta en cultivar la inmortalidad. A pesar de estudiar ciencias e ingeniería, siempre fantasea con la existencia de fuerzas sobrenaturales en el mundo, y siempre que tiene tiempo libre, se adentra en montañas y bosques profundos en busca de la inmortalidad y la iluminación. Kiluo Shin. Hermana, en ciencia e ingeniería nos dedicamos exclusivamente a la ciencia. Los inmortales no existen. Li Shue. Kiluo trajo tantas cosas, no puede ser que solo vaya a Estados Unidos de turismo, ¿verdad? Kira Star. Jeje, ya que lo descubrieron, les confieso, hermanas, voy a actuar en una película. Salomé. Guau. Shup. Guau. Patrick. Guau. Li Shue. Los dispositivos repetidores están prohibidos aquí. Shabu. Tengo muchas ganas de ver qué papel desempeñará Kiluo Salomé. Kira es tan hermosa, debe ser un personaje importante, ¿verdad? Quizás incluso la protagonista femenina. Al ver los mensajes que aparecían en el chat grupal, Shiyuki Luo pareció sentirse culpable e inventó algunas cosas al azar para salir del paso. Le daba demasiada vergüenza contarles a sus compañeras de piso que había hecho un viaje tan largo a Estados Unidos solo para interpretar un papel secundario. Señorita Kiluo, parece que usted es una persona muy puntual. De repente, una voz resonó junto a Shiyuki Luo. Ella levantó la vista y vio que era Linu. Al ver a Linu, Shiyuki Luo recogió su equipaje y corrió a su lado, preguntándole con curiosidad. Por cierto, ¿cuál es exactamente la identidad del extra que voy a interpretar? Pensé que primero te preguntarías si tienes algún síntoma inusual. Oh, esto también es importante. Ante la mirada curiosa de Shigure Kira, Linu sonrió y dijo, usted desempeñará el papel de sujeto experimental. Capítulo 57. Aijin más Tesla igual Caltech.
Una mujer con el pelo corto, rizado y azul, y un mechón rojo en la frente, terminó su clase del día y regresó a su laboratorio. En cuanto llegué al laboratorio, un asistente con expresión preocupada se acercó y me entregó un informe. Profesor, los datos experimentales de esta ocasión son bastante diferentes de lo que esperábamos. Quizás tengamos que modificar nuestro plan de detección para el mar de Quanta. Al oír esto, la mujer del cabello azul y despeinado, o mejor dicho, la gran científica llamada Aijin, permaneció en calma. No hay problema, elaboraré un nuevo plan más tarde. Primero archivemos los resultados experimentales. Fin de este capítulo.